A mí jamás ningún médico me ha dicho que yo haga algo fuera de la pastilla. Las pastillas y los fármacos son importantes en un momento de crisis, pero no para que te los tomes toda la vida. A ver, yo pasé por quimio, radio, inmunoterapia, cirugía, terapia hormonal, no me podía mover de la cama. Y yo una noche que yo le dije, adiós, mira, si esto es así, yo prefiero morirme, pero yo quiero vivir, envíame algo. Y me envió información, me dijo, empieza por el plato. Y digo, pues ya yo como bien, ¿qué hago? Y ahí es donde yo introduzco el... Y a los 10 días se había ido de las articulaciones 80% del dolor. Carla Méndez, doctora en biociencias moleculares, especialista en epigenética y microbiota y autora de Despídete del dolor. Tras superar un cáncer de mama a los 30, desarrolló un protocolo antiinflamatorio basado en vegetales que le permitió revertir más de 30 síntomas crónicos en su propio cuerpo. Y hoy acompaña a miles de mujeres a despedirse del dolor para siempre. Muchas personas se toman los lácteos es porque creen que esos fermentos les van a mejorar la microbiota, cuando al final del día son los que te está generando inflamación en el cuerpo y al final del día dolor. Comer yogur realmente hay que sacarlo fuera, pero te estoy diciendo lácteos, la leche, el queso, la mantequilla, fuera. Los desayunos tienen que ser hidratantes y si alguien toma café, la recomendación es tómatelo. Me dicen, tengo más energía, más claridad mental, voy mejor al baño, voy mejor al gimnasio, me recupero mejor. La diferencia de estar bien hidratado o no es brutal. Quiero que nos hables un poquito de cómo hacemos esa limpieza hepática, le podemos llamar. Pero es que es todo, ¿ok? Todo, no solamente hepático. Okay. Tienes que hablar del riñón, tienes que hablar del hígado y tienes que hablar del intestino. Entonces, yo tengo una receta que se llama el chupito antibichos, ¿ok? De las cosas que más antivirales hay, impresionante, y además evidencia científica frente a crecimiento tumoral, también es muy bueno. ¿Qué alimentos aumentan los estrógenos circulantes en nuestro cuerpo? Antes de hablar de un alimento, es las cosas que no son alimento y son los... Interesante. Sí. ¿Cómo bajarlos? Tengo una pregunta para ti y quiero que me respondas con la mayor honestidad posible. ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste sin dolor? Sin ese dolor que ya ves como natural, como normal en ti, ese dolor de cabeza constante que no se va con nada, esa hinchazón en la barriguita que te incomoda cuando te llega la regla, esos dolores articulares que parece que no se van con ningún tipo de pastilla y que te dejan totalmente adormecida. Si has tardado más de 3 segundos en responder, entonces tienes que quedarte a ver este episodio porque hoy mi invitada nos va a desvelar todos los mitos y las verdades que hay con relación al dolor y vamos a entrar muy profundo en tu cocina para ver qué es de todo lo que tienes ahí, lo que probablemente te está causando la mayoría de tus molestias. Y obviamente aquí también vamos a plantear qué alternativas saludables puedes empezar a implementar en tu vida y de forma muy práctica, muy fácil, como siempre hacemos en todos los episodios, para que ya quites ese dolor y puedas vivir con salud de verdad. Así que prepárate porque arrancamos fuerte, porque mi invitada, además de ser doctora en biología molecular, ha vivido en carne propia, ha pasado por un cáncer de mama a los 30 años, lo ha superado y ha revertido más de 30 síntomas de dolor en su cuerpo. Así que, ¿quién mejor que ella para que nos hable de todo esto? Ahora sí, les presento, pero antes de hacerlo, escribe en los comentarios, de verdad, cuál es el síntoma o con qué tipo de dolores te levantas nada más despertar. Déjalo en los comentarios, porque a partir de ahora tienes que dejar de sufrir en silencio. Compártelo y entre todos encontraremos qué alternativas existen para ti. Bienvenida, Carla, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Marian. Muchas gracias. Estoy súper emocionada de esta conversación que vamos a tener para apoyar a personas a que vivan sin dolor finalmente. Por favor, eso es lo que necesitamos. Y aquí vamos a romper muchos mitos seguramente. Nos vas a dar también una visión mucho más amplia de por qué nos sucede lo que nos sucede. Más allá de ir quizás a dolores crónicos, que seguramente gente que lo está padeciendo ahora está en el podcast, pero también en el día a día. Siempre tenemos algo que nos incomoda, o la espalda, o el dolor de la regla, o la cabeza que llega de manera inesperada. O sea, todos en algún momento hemos tenido dolor y queremos entender cómo solucionar esto y obviamente dejar las pastillas estas que a veces nos agarran de por vida. Así que mi primera pregunta es, si bien
hay cada vez más personas que padecen esto, dolores en artritis reumatoide, dolores de regla, bueno, en fin, un montón de complejidad en cuanto a dolor. ¿Qué es, si tú pudieses entrar en su cocina, qué es aquellos 3 o 5 ingredientes, si tú quieres, que parecen saludables, pero a lo mejor son la causa de que te esté doliendo eso? Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Bueno, vamos a hacer el top 3. Yo creo que es bien importante decirlo Venga. aquí. Mira, yo empezaría por los lácteos, sobre todo los yogures estos que te dicen con fermentos, probióticos. Es una de las primeras cosas que puede parecer saludable, pero que no está generando salud en la mayoría de las personas. Muchas personas se toman los lácteos es porque creen que esos fermentos les van a mejorar la microbiota, cuando al final del día son los propios lácteos y no los fermentos lo que te está generando inflamación en el cuerpo y al final del día dolor, ¿ok? Y sobre todo para las mujeres que tienen hipotiroidismo de Hashimoto, de repente para personas que tienen una intolerancia a la lactosa. Hay mecanismos moleculares que nos dicen que comer yogur realmente hay que sacarlo fuera, pero te estoy diciendo lácteos, la leche, el queso, la mantequilla, fuera. Segunda cosa, te diría el café. ¿Ok? En nuestra cocina. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí podemos entrar en profundidad y hay unas respuestas muy biológicas en el sentido a nivel genético. Muchas mujeres que tienen dolores, ¿ok?, pueden tener ciertas mutaciones en su cuerpo, en el hígado, que hace que no pueda metabolizar bien la cafeína, ¿vale? La cafeína es una toxina. Ahora, la mayoría de las investigaciones científicas que tenemos allí fuera es que nos dicen que el café es bueno, tiene antioxidantes, Claro. nos da claridad mental, pero eso solamente sucede en personas normales, que es la mitad de la población. La Y- mitad de la y población. luego otras personas como yo y como muchas otras personas que tienen dolor, su hígado no funciona tan rápido, son metiladores lentos o tienen la mutación en algún sitio del citocromo P450 que cuando se toman el café no pueden metabolizar la cafeína y no pueden, por lo tanto, aprovechar los componentes antiinflamatorios que tienen y antioxidantes. Entonces, hay personas normales que mientras más café toman, mejor les sienta, y nada más a las otras personas es que se lo toman, es fatal nada más media tacita. O sea, ya lo sientes. Taquicardias, no puedes dormir, se te acumula de repente inflamación en el cuerpo. Entonces, mucha gente se los toma es para estar despierto porque tienen que ir al trabajo, pero va en su contra completamente a nivel genético. No pueden tolerar la toxina, se le acumula y no pueden aprovechar los antioxidantes. Entonces, café, fuera. Luego, yo me he estado pensando que es otra cosa que quizás necesitamos sacar de nuestra nevera, que parece saludable, son los alimentos que son bajos en calorías, ligeros, eso fuera. Sobre todo por los azúcares procesados, ¿ok? Porque te dicen bajo en calorías, pero azúcares. Claro, pero tienes edulcorantes, Edulcorantes. que al final del día sabemos que un edulcorante también genera resistencia a la insulina, desregula hormonas y además desregula microbiota. Entonces, por mucho que tú te estés comiendo un producto ligero, bajo en calorías, sobre todo si eso lo unimos a las carnes procesadas, porque un jamón te puede decir, mira, es bajo en calorías tiene edulcorantes y tiene no sé cuánto, da igual que sea bajo en calorías, no es saludable de nada. O sea, a nivel científico sabemos que las carnes procesadas, sea el jamón de bellota, sea el jamón cocido, bajos calorías o no, genera inflamación en el cuerpo. Entonces, para mí, como que empezaría por esos 3 sacarlo. Pero tengo muchísimos más que realmente podemos sacar. Bueno, aquí ya nos has dado en lo que más nos duele. Entonces, Y podría decir no hasta, se vayan, ¿eh? No hasta se la vayan. galleta María esta de la que es light. No, eso fuera también, ¿eh? Bueno, pero también aquí vamos a plantear alternativas y alternativas muy accesibles y saludables para todos. Entonces yo Totalmente. creo que vamos a equilibrar la balanza, tú no te asustes, ¿vale? Pero sí que es importante plantear esto porque realmente lo vemos como saludable y cosas que a lo mejor nos están yendo en nuestra contra totalmente, ¿no? O sea, hemos naturalizado que solamente los ultraprocesados, parece que ya todo el mundo entiende que los ultraprocesados no, pero hay cosas que parecen saludables y no lo son. Así que quiero dejar como este tema a un lado. Ahora te voy a hacer otra pregunta, pero vamos a profundizar más Totalmente. adelante, si te parece, en cada Sí, una de me estas, porque encanta. tengo muchas preguntas al respecto. Ahora sí quiero que como en tu formación, tú eres bióloga molecular y es la primera vez que traemos a una bióloga molecular al podcast, así que quiero que nos expliques un poco en qué consiste tu profesión, pero sobre todo entender cómo surge el dolor. Es decir, sabemos que a nivel biológico el dolor no llega instantáneamente, ¿no? Hay un interruptor
que lo activa una inflamación en nuestro cuerpo que hace que eso poco a poco se refleje, ¿no? Vamos a entenderlo y tú nos lo vas a explicar. Pero aquí quiero ir a algo clave. ¿Cómo es que nos ayudes a entender esto? ¿Cómo es posible que un lácteo o pues un café o un pan genere dolor en mi cuerpo? O sea, ¿cómo se entiende esto desde tu profesión? Bueno, creo que son 3 preguntas en una. Mira, voy a responder las todas. 3. Retención en la mente. Mira, mi profesión básicamente se trata, la biología molecular trabaja sobre las moléculas y sobre el funcionamiento de las células. Yo, de hecho, tengo una especialidad en epigenética que va mucho más allá. Es como los genes se encienden de acuerdo al contexto donde estamos, ¿ok? Tanto ese contexto puede ser emocional, puede ser por tóxicos, puede ser por los alimentos que estás comiendo o incluso si vas al espacio. Hay unas cosas bien interesantes de estos gemelos que eran de la NASA, que uno se quedó en la Tierra y otro se fue al espacio. El cambio incluso de gravedad del tipo de comida que se comían hicieron marcadores moleculares completamente diferentes de envejecimiento, de más inflamación, estando en el espacio que en la Tierra, ¿no? Fíjate, hasta allá donde vamos. Entonces, la biología molecular se trata de ir en la profundidad al funcionamiento de la célula, no del órgano, sino de la célula como tal, y cómo esa célula puede funcionar de forma correcta y cómo los genes se pueden expresar de cierta manera apretando interruptores, que se llama epigenética, básicamente. Ahora, el tema del dolor, ¿ok? El dolor es una consecuencia de un proceso de inflamación. Y la inflamación es un mecanismo natural y normal de nuestro cuerpo para repararse. Muchas personas tenemos miedo a los procesos de inflamación porque permanecen en el tiempo. Pero el proceso de inflamación ocurrió un daño y ese daño me permite llegar allí a través de la inflamación para repararlo. Ese daño pudo haber sido una fractura, pudo haber sido una quemadura, pudo haber sido un roce, te cortaste. Se genera inflamación allí para que tu sistema inmune se active, para que tú te repares. Y por supuesto, generas una sensación de dolor porque se han roto quizás neuronas, han generado como diferentes patrones. La inflamación se puede ver con dolor, con hinchazón, con calor en la zona. Por ejemplo, yo la semana pasada me pasó algo con abriendo una cosa y bueno, el dedito lo tengo así como más caliente, se me pone rojo, es normal, pero se está sanando, ¿ok? Entonces aquí hay que entender que el dolor es una cara de un proceso de inflamación y que la inflamación es algo natural en el cuerpo, que tiene un inicio y que tiene un fin. Okay. El problema es que muchas personas que tienen dolor, el detonante de lo que genera esa inflamación sigue estando permanentemente en el tiempo. ¿Ok? Esta es la clave fundamental. Por eso le llamamos inflamación crónica, ¿no? Exacto. Tenemos una aguda y tenemos una crónica. Entonces, lo que está generando el problema sigue estando ahí. Es como si tú me dijeras, mira, hago este ejemplo, ¿no? Imagínate que yo estoy haciendo este ejemplo, me estoy golpeando la mano durante 5 minutos y a los 5 minutos tú me dices, ¿qué tal la mano? Me empieza a doler. Pues tómate un ibuprofeno, me dices tú. Y dices, a ver, el ibuprofeno puede actuar sobre el dolor, pero lo que va a actuar sobre el dolor es que yo la deje de golpear. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo dejo de golpear, me empiezo a preguntar, ¿cómo dejo de golpear al cuerpo para que deje de tener dolor? Y ese golpear pueden ser muchísimas cosas, ¿ok? Y aquí quizás hay una definición que muy pocas personas saben, que es que el dolor puede ser al menos de 3 tipos. A ver. ¿Ok? El primer tipo es... Antes de seguir, quiero contarte algo. El mundo espiritual puede ser hermoso y también muy complejo. Uno te habla de manifestación, otro de disciplina y otro de rendirte al universo. Y uno termina más perdida que cuando empezó. Yo llevo años sentándome con las voces más potentes de habla hispana en manifestación, energía, propósito y conexión espiritual. Y en lugar de dejar toda esa sabiduría dispersa, la destilé y encontré los principios en los que convergen los grandes maestros y lo volqué dentro de un libro. Se llama Vive a lo Grande. Ahí vas a encontrar las claves espirituales comunes, sin dogmas y aterrizadas a la vida real. También encontrarás rituales y prácticas concretas para conectar contigo desde hoy.
Además, el camino que a cientos de grandiosas ya les llevó del caos interno a una vida más coherente y con propósito. Ya está en librerías de España y online desde cualquier parte del mundo. Simplemente necesitas escanear el QR que aparece en pantalla y hacerte con tu libro. Con eso, seguimos con la entrevista. Y aquí quizás hay una definición que muy pocas personas saben, que es que el dolor puede ser al menos de 3 tipos. A ver. ¿Ok? El primer tipo es: te quemaste, te cortaste y ocurre un daño en el tejido que te pasó, ¿ok? Hubo un daño, una fractura, lo que sea. Ocurre un daño allí y por lo tanto se genera dolor e inflamación. Luego, tú pudiste no haber tenido ningún daño, pero la neurona que va desde ese sitio a tu cerebro tiene una inflamación y eso genera dolor. Es una inflamación de la neurona que lleva la información. Y a veces esa información, ni el órgano está dañado, ni la neurona está dañada, sino que es tu interpretación de la realidad. Y eso se le llama dolor nociplástico. Y el dolor nociplástico es: mientras más yo creo que esto es un momento estresante o algo malo para mí, más me duele. ¿Ok? Entonces ahí vamos a empezar a decir que hay personas que tienen daños, hay personas que tienen tejido neurológico que está dañado y hay personas que interpretan la realidad de una forma diferente. Hay que abordar esos 3 tipos de dolor. Y en muchos casos existe, sobre todo en el dolor nociplástico, que lo hablaremos quizás más adelante en la entrevista, es las personas que, por ejemplo, les han cortado una pieza del cuerpo, una mano, una pierna, lo que sea, ¿no? Han llegado hasta el codo. Y siguen teniendo dolor cuando esa parte, ese órgano no existe. Eso es un dolor fantasma. Y de nuevo es la mente. Y eso ya sabemos que se puede quitar, es la interpretación de la realidad. Y muchas personas tienen mezclas de estos 3 dolores al mismo tiempo. Sí. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que está haciendo el daño a la persona en ese origen, y por qué el café puede generar dolor, o por qué los lácteos pueden generar dolor, o por qué quizás los productos light pueden generar dolor, lo hablamos un poquito más adelante. El café, nuestro cuerpo, por ejemplo, en el café, puede desintoxicarse y puede trabajar con cierta cantidad de toxinas, ¿ok? Pero vamos a llegar a un momento donde con nuestra vida estresante y con la cantidad de toxinas con las cuales estamos expuestas, sobre todo las mujeres más que los hombres, no podemos limpiarnos tan rápido como recibimos toxinas. Entonces imagínate a eso, la toxina del estrés emocional, la toxina de los plásticos, la toxina del combustible que le ponemos al coche, la toxina medioambiental, de los alimentos, de los propios alimentos, pesticidas, herbicidas, tantas cosas. Va a llegar un momento donde te tomas el café para estar con energía y al final del día no puedes tolerar esa cafeína que es una toxina. Pero si a eso le adicionas que puede ser una persona que es mutante, yo lo suelo llamar a mis alumnas que son como tortugas ninjas, ¿ok? Han venido al mundo mutantes, ¿vale? Y a veces se ríen para acordarse, ¿no? No puedes procesar esa toxina porque tu hígado ya va más lento de forma celular, metabólicamente hablando va más lento y además por todas las toxinas que tiene no la puede eliminar. Entonces estás empujando metabólicamente tomarte un estimulante cuando tu cuerpo no puede tolerarlo y eso genera más inflamación en el cuerpo. Inflamación que parte desde el hígado y que al final del día, como el hígado no puede procesar toxinas, se te van acumulando en otros órganos. Se te acumula en el intestino, se te acumula en el útero, en el endometrio, en las articulaciones, en muchos lados. Tiene muchas repercusiones, sobre todo a nivel de microbiota. Lácteos, por ejemplo, ¿por qué genera inflamación? Y esto es una quizás de las cosas más controvertidas porque los lácteos como mamíferos, ¿ok? Me encanta hablar de esto, yo soy bióloga molecular, pero mi formación es ser bióloga y estudié muchísimas cosas a nivel de animales y eso, es que los mamíferos solamente deberían estar tomándose la leche en su etapa infante. Todos los mamíferos y las mamas generan leche para su infante. La vaca genera leche para su ternero, la cabra genera leche para su cabrito y así hasta las ballenas generan la leche, adaptada a la especie para donde están. ¿Qué sucede? Que mientras nosotros vamos creciendo y nos vamos adaptando a la dieta adulta, nuestro intestino va dejando de producir lactasa. Entonces el 70% de la población humana es intolerante a la lactosa, como una condición normal y natural del ser humano y de todos los mamíferos, para adaptarse y salir de la dieta infante, a comer la dieta, digamos, del ser humano más grande, ¿ok?
Hay personas mutantes, de nuevo, que tienen un 30% de la población que han podido adaptarse y han generado una mutación que pueden seguir tolerando los lácteos. Pero para la mayoría de personas, los lácteos generan intolerancia. Entonces, imagínate, tienes una lactosa que está aquí en el intestino, tú no tienes enzima para cortarla, que es la lactasa, y empiezan a sobrecrecer otras bacterias en tu intestino delgado y se crea un SIBO porque le estás poniendo la leche y ellas se la están comiendo y tú no, porque no tienes la enzima. ¿Vale? Entonces la gente empieza a decir, bueno, ponme una leche sin lactosa, me sienta mejor. Ponme un no sé cuánto, un yogur sin tanto y me sienta mejor. Y luego está el tema de los probióticos. Si ya tú tienes un desajuste digestivo en ese probiótico, en ese bífidos que te estás tomando, es que ya sabemos a nivel de microbiología que hay dos tipos de teorías. Los que están a favor del probiótico y los que no estamos a favor del probiótico. Y los que no estamos a favor del probiótico es que sabemos que si tú pones un probiótico, tú estás eliminando la variedad de la microbiota que tú deberías tener, porque estás seleccionando solo un tipo de cepa y de bacteria y no tienes más variedad. Pero indirectamente pensamos que al introducir probióticos estamos repoblando, estamos dando variedad más bien a nuestra microbiota. Sí, pero lo que genera variedad es que tú comas diferentes tipos de plantas, comas el probiótico y el prebiótico juntos, ¿ok? Porque si nosotros comemos el prebiótico, que es las plantas, las frutas, las verduras, que son la comida de las bacterias buenas de la microbiota, al final del día tú vas a generar una microbiota correcta. Mientras más variedad de plantas comas, más microbiota vas a tener. Pero si te tomas el probiótico del yogur, que además te está generando intolerancia, tú nada más estás generando una pequeña variedad de lo que debería tener tu sistema digestivo. Eso podemos añadir más, sobre todo para el que decía que las mujeres que tienen hipotiroidismo de Hashimoto. El gran desafío de las mujeres que tienen hipotiroidismo, que para mí al menos son 40% de mis clientas y alumnas, es la entrada de yodo en su alimentación. ¿Y qué sucede? Que el yodo en su gran entrada no es lo que la gente cree que es la sal yodada, que también lo es, ¿ok? Son los lácteos. Porque cuando tenemos a las vaquitas o a las cabras o donde sea que tú estás generando la extracción de la leche, se le suele colocar betadine, el betadine es yodo, y el yodo pues al final del día estás tomando como por salud digestiva, que no es ninguna salud digestiva, te estás intoxicando. Entonces tienes un problema de yodo en el cuerpo por tomarte el yogur o tomarte la leche o tomarte las cosas por la extracción. Y bueno, ya que has abierto el melón de los lácteos, o sea, ahora está muy de moda tomarse el kéfir, ¿no? El kéfir y tal, entonces igual es malo, es inflamatorio. A mí realmente me gusta como trazar la línea de lo que es una población sana, de lo que es una población que está enferma con ese dolor, con esa artritis, con esa migraña, con esa fibromialgia, ¿vale? Hay personas que pueden tolerar cierta toxicidad y hay personas que están enfermas que no pueden tolerar nada. Si ya estás mal, si ya estás con los achaques. Exactamente, no lo puedes hacer. Unido a eso, la caseína que está dentro de la leche, que es un tipo de proteína, también genera un proceso inflamatorio en el cuerpo. ¿Qué pasa con el kéfir? De nuevo, es un tipo de fermento que nosotros podemos utilizar quizás para sanar el sistema digestivo, pero lo puedes hacer en agua, por ejemplo, ¿ok? Lo puedes hacer en agua. Y realmente para mí, yo no les recomiendo probióticos a nadie. Realmente se puede recuperar a través de la alimentación, bajando parásitos, virus, bacterias que de repente están contaminando nuestro sistema digestivo y tu microbiota se puede volver a reestructurar. Probióticos, de hecho, el mayor desafío que tenemos es que se toman muchas cepas todas juntas, ¿ok? Sobre todo cuando la gente se toma el probiótico y puede no funcionar para esa persona, porque tenemos un mundo aquí completamente diferente entre cada persona. Pero volviendo al kéfir, depende del caso. Yo no voy a recomendar a nadie que tenga dolor tomar lácteos. Por lo tanto, el kéfir ningún tipo de lácteo, ni de cabra, ni de ningún tipo de lácteo, porque ya hay un proceso inflamatorio. Entonces, tú quieres dejar de golpear en los diferentes sitios donde te estás golpeando el cuerpo. Y los lácteos, en la mayoría de las personas, estadísticamente hablando, 70% de la población tiene una intolerancia a la lactosa, que ya genera un proceso de disbiosis o un SIBO o algo aquí en el sistema digestivo. Entonces ya sacarlo, sea kéfir, sea de vaca, sea de cabra, de lo que sea, o el tipo de probiótico que te estés tomando no te beneficia. ¿Okay? Yo, bueno, en la introducción decía un poco de tu historia personal, ¿no? Tú has pasado por un cáncer de mama a los 30 años, muy joven. Gracias a Dios lo has superado, lo has
has podido salir de eso. También has eliminado 30 síntomas. Eso he leído, 30 síntomas de dolor. Y diferentes tipos de inflamaciones, sí. Diferentes tipos de inflamaciones. Ok. ¿Qué es lo primero que has hecho? ¿Cuáles han sido los primeros cambios que empezaste a hacer y en cuánto tiempo empezaste a ver resultados? Mira, aquí quizás valdría la pena decirle a las personas que yo, en mis redes sociales siempre me escriben, a mí jamás ningún médico me ha dicho que yo haga algo fuera de la pastilla. Muy bien. O de los fármacos que me estoy tomando. Okay. Y aquí yo quiero es importante aclarar. Y quiero hacer un inciso. Las pastillas y los fármacos son importantes en un momento de crisis, que están allí, la ciencia los ha creado para que tú salgas rápido de esa crisis, pero no para que te los tomes toda la vida, ¿ok? Entonces, cronificamos la toma de pastillas y eso no está bien. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice cuando yo había pasado ya por varios tratamientos? A ver, yo pasé por quimio, radioinmunoterapia, cirugía, terapia hormonal, todas las cosas que me podían haber hecho con 30 años, porque yo quería vivir. Pero yo quedé con dolor crónico, artritis, fatiga crónica, migrañas, no me podía mover de la cama. Mi marido realmente me ayudaba a bañarme, me ayudaba a vestirme, me ayudaba a peinarme, o sea, a comer, todo este tipo de cosas. Y bueno, caminar era casi imposible, a mí me dolía todo el cuerpo. No podía dormir, insomnio crónico, muchísimas cosas. Y aquello, algo importante que es, yo me acostumbré a eso, como si fuese una víctima, porque mis 3 oncólogos me decían pues que nada más yo podía hacer que tomarme la medicación que no funcionaba a nivel de dolor y que siguiera mi vida de la misma manera porque mi vida era buena, ¿ok? Mi vida era buena, pero mi vida era buena ahora en la cama, no siendo funcional. Entonces, cuando yo me puse a ver en un momento, yo dije... y aquí podemos hablar de Dios, del espíritu. Hubo un momento donde yo toqué fondo y yo dije, si yo voy a vivir así el resto de mi vida con este dolor que yo tengo, yo prefiero morirme. Y era súper duro vivir con dolor porque era un dolor todo el tiempo constante, no me dejaba ni siquiera dormir y los medicamentos no funcionaban. Y yo una noche que yo le dije a Dios, mira, si esto es así, yo prefiero morirme, pero yo quiero vivir, envíame algo. Y me envió información donde me dijo, empieza por el plato. ¿Ok? Empieza por el plato de comida. Y digo, pues ya yo como bien, ¿qué hago? ¿Ok? ¿Qué hago diferente? Tú ya comías saludable. Claro, ya yo comía saludable, ya comía muchas verduras, pero seguía manteniendo los lácteos, seguía manteniendo una cosita por aquí, seguía manteniendo no sé cuánto aquí. Comías variado. Comía variado y comía saludable con pocos procesados, comía fruta, comía pollo, pescado, carne, pero mi cuerpo seguía estando mal porque ya yo estaba enferma. Entonces me dijo, empieza por la comida. ¿Qué sucede allí? Que yo en ese momento tenía mucho deterioro cognitivo y aunque yo soy científica, yo podía pensar muy poco, con poca claridad mental. Entonces, bueno, en los momentos que yo tenía de claridad mental, yo me puse a ver PubMed. Quien lo conozca es el sitio donde es como la biblioteca de los artículos científicos, ¿no? Y me empecé a buscar qué puede estar generando ese dolor crónico que yo tenía. Y una de las cosas que decía es, lo más probable es que estés deshidratada, ¿ok? Lo más probable es que estés deshidratada y que la cantidad de comida y la mezcla de comida que estás haciendo no sea la forma correcta, ¿ok? Y luego hay un tema de microbiota que podemos arreglar, no sé cuánto. Entonces yo dije, ¿por dónde empiezo? Empiezo por la hidratación. Y eso fue lo primero que yo hice. Yo había incluso hecho un gran cambio de alimentación. Mi alimentación era casi 100% plant-based, casi 100% sin procesados ni nada, pero mi cuerpo seguía deshidratado. Y ahí es donde yo introduzco el zumo verde como un elemento moderno de hidratación al cuerpo, para que entren más minerales, para que entre más agua a las células. Que las células cuando están deshidratadas y las fascias cuando están deshidratadas, que es el tejido conectivo del cuerpo que necesita estar muy fluido, duele. Bueno, yo me empecé a tomar los zumos verdes en ese contexto de alimentación y a los 10 días se había ido de las articulaciones 80% del dolor, ¿ok? 80%, fue impresionante. De pasar de parecer una ancianita de 90 años a estar escalando en 10 días. O sea, para mí eso fue como brutal. Días. Me di cuenta de una parada de escalada porque me invitaron a ir a un sitio y yo digo, cuando termine el día, yo vivía en ese momento en el País Vasco, mi marido estaba en Alemania, lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Me fui a un sitio donde me invitaron y empecé a escalar y yo digo, pero hace 2 semanas yo tenía dolor crónico en todos lados y hoy no me tomé nada. Mi marido decía, bueno, esa es la adrenalina que quizás se te fue, que estabas emocionada. Mañana se creía, claro. Mañana va a venir y el dolor nunca vino de nuevo, sino que se fue bajando.
Si yo seguía así, era un proceso de hidratación, mi cerebro estaba tan deshidratado que tampoco podía pensar, no podía dormir, las fascias estaban deshidratadas. Entonces yo empecé a incluir el zumo verde de apio y pasé de irme bebiendo varios vasitos durante el día y eso fue hidratando el cuerpo que estaba como si fuese un desierto a pesar de haber comido bien. ¿Y por qué zumo verde de apio? ¿Qué tiene el zumo verde de Mira, apio? el zumo verde de apio tiene varias cosas. Primero es una hierba. ¿Ok? Es una hierba. Y las hierbas tienen muchas moléculas antiinflamatorias que también trabajan sobre los procesos de inflamación, sobre todo la apigenina. El apio tiene un tipo de molécula que se llama apigenina que además controla inflamación en diferentes vías metabólicas donde baja la inflamación del cuerpo. Pero tiene sales, tiene mucha sal mineral. ¿Ok? Sal mineral con un poquito de glucosa, porque las verduras también tienen un poco de glucosa y cuando tú unes sal y glucosa y moléculas antiinflamatorias con esa agua que viene estructurada, penetra en las células de una forma súper fácil. Si tú le quitas la fibra, sobre todo que yo no podía digerir bien la comida, si tú le quitas la fibra, ya tu cuerpo no tiene que gastar más energía para poder digerir eso, ¿ok? Entonces entra directamente sin tener que ser digerida, sino que se absorbe directamente en la primera parte del intestino delgado. Se absorbe directamente. Entonces es como una hidratación, como si te pusieran un suero en vena. Pero ese suero en vena es muchísimo mejor porque tiene moléculas antiinflamatorias, porque tiene un poquito de glucosa y porque además tiene, es natural. Que aquí lo que estamos es intentando no tomar más pastillas, que no nos pongan más agujas, que qué puedo hacer yo en casa. Y eso era una extractora de zumo, me empecé a tomar y es agua estructurada con sal, un poco de glucosa y moléculas antiinflamatorias. Y eso es uno de los primeros pasos que me hizo cambiar muchísimas más cosas. Qué maravilla. Qué buena tipo de hidratación. Lo estoy escuchando recién como este zumo verde puede realmente ser un verdadero hidratante para el cuerpo. Pero hay personas que no lo pueden tolerar. Okay. Hay personas que no lo pueden tolerar y siempre hay que matizar el contexto. Muy bien. Por ejemplo, personas que tienen un problema renal no pueden tomar esto de una forma contexto porque su diferencia de sodio y de potasio necesita verse primero y tienen que hacer otras herramientas que no sea el zumo de apio o sea otro tipo de verduras por su filtración glomerular, o sea, tienen que tener contextos. Hay personas que les va a sentar mal o que les va a generar una reacción, entonces tenemos otras opciones. De repente tomarse el zumo de pepino o si la persona tiene poco peso se puede utilizar otras verduras como el zumo de zanahorias, por ejemplo. Si la persona no lo tolera puede utilizar agua de coco, por ejemplo. Entonces hay como muchas versiones dependiendo del contexto de la persona, desde dónde esté y hacia dónde vamos a ir. ¿Y qué piensas sobre el agua de mar? Que ahora está como muy de moda. Claro, ¿no? está súper de moda y en el contexto desde donde viene es correcto. El agua necesita minerales para poder entrar a la célula. Y esos minerales, a veces es sodio, a veces es potasio, a veces muchos minerales que tiene el agua de mar. En el contexto donde yo veo las grandes recuperaciones, por ejemplo, una persona con fibromialgia, es que han tomado agua de mar con esa sal, no se recuperan tan rápido como si lo hacen los zumos verdes. ¿Por qué? Porque el zumo verde tiene una proporción interesante de sales, tiene moléculas antiinflamatorias y tiene un poquito de glucosa que hace que penetre muchísimo mejor en la célula. Entonces, el contexto es correcto, pero carece incluso de vitalidad. Y podemos estar hablando en muchos casos de la energía que tiene un vegetal que está vivo, un alimento que está vivo frente a solamente un mineral que viene como descontextualizado del mar. Dentro de nosotros estamos llenos de sal, nuestras lágrimas, nuestra saliva y necesitamos solutos, pero esos solutos estamos diseñados en nuestro cuerpo de comerlos por la comida. Claro, si estamos enfermas, necesitamos el extra del zumo verde para poderlo tener y dejar de estar deshidratadas. Lo ideal sería solamente comer, pero como estamos enfermas, eso es un mecanismo un poco más rápido de poder llegar allí. Ok, fenomenal. Cuéntame tu metodología, ya lo has introducido justo ahora, está basado en plantas, ¿no? Ok. Me encanta porque es la primera vez que estamos trayendo a una experta, ¿no? Que tiene una metodología basada en plantas, que muchas personas que son veganas, ¿no? Nos escriben siempre, nos dicen, la mayoría de los profesionales siempre nos proponen alternativas basado en carnes, ¿no? Carnes. Y claro, hay una parte de la población que se queda sin alternativas. Entonces quiero que me cuentes un poco qué tiene la dieta basado en vegetales,
que no tiene la otra, o sea, en que realmente te beneficia y para quién es ideal. Sobre todo lo digo porque seguramente habrán personas que digan, vale, pero ¿y la proteína ahora de dónde la saco, no? Que es tan importante la proteína, ¿dónde está la proteína? O las grasas, ¿no? Que para sanar se necesitan grasas. Entonces, quiero entender un poco tu postura. Primero estoy de acuerdo que necesitas proteínas y grasas para sanar 100%, y eso voy a estar muy de acuerdo. Tenemos que poner quizás el contexto de dónde está la persona para sanar su proceso inflamatorio, ¿ok? Yo he tenido muchas personas que vienen a mis consultas donde han pasado por una dieta cetogénica o una dieta carnívora y han quedado peor, ¿ok? Entonces hay que entender cómo es la fuerza digestiva primero de esa persona, ¿ok? Entonces yo llevo 8 años ya desde este camino de sanación. 8 años donde mi alimentación es 100% vegetal, 100%. Bueno, la gente dirá vegana y a mí a veces yo soy vegetariana estricta, pero las patatas fritas son veganas. Entonces ahí podemos decir, ¿eres vegano o no? ¿Sabes? Es como, claro, puedes comer patatas fritas, puedes comer croquetas veganas, siguen siendo veganas, pero no son saludables. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que poner el contexto de lo que significa vegano y lo que significa una dieta antiinflamatoria basada en vegetales. Okay. Entonces, el contexto de la dieta antiinflamatoria basada en vegetales para mí surgió cuando empezamos a ver evidencia en ese momento donde yo empecé a buscar de qué era lo que podía sanar más rápidamente mi cuerpo, y era restablecer la microbiota, que en mi caso estaba completamente dañada por las quimioterapias y todos los medicamentos que me habían dado. Y era que decía, mientras más plantas con menor procesamiento comas, como lo vemos a nivel de poblaciones a nivel mundial, más salud tiene tu microbiota, y si más salud tiene tu microbiota, más salud tiene tu sistema inmune. ¿A qué te refieres con vegetales con menos procesamiento? Mira, una cosa es comerte, por ejemplo, un arroz, ¿ok? Y otra cosa es comerte la harina de arroz que ha sido fermentada, procesada, no sé cuánto, en una galleta, por ejemplo, ¿ok? Ese nivel de procesamiento. Mientras más se parezca a su contexto original la planta, menor procesamiento tiene. No es lo mismo comerse una compota de manzana que comerse la manzana solamente. Okay. Y también hay niveles de procesamiento. Le añades azúcares, les añades harinas, les añades aceites, ya añade más procesamiento, ¿ok? Entonces, con respecto a las dietas donde si hay proteína o no, hago esta salvedad. La proteína es importante siempre y cuando tu sistema digestivo pueda romper esa proteína. Tenemos muchas dietas que son altas en proteínas porque no tenemos suficiente fuerza digestiva. Quiero decir, no hay suficiente ácido estomacal, no hay suficiente bilis del intestino para emulsionar las grasas y no hay suficiente enzimas pancreáticas para seguir rompiendo a nivel de proteínas y carbohidratos. Entonces, mucha gente que se les colocan estos patrones, les fuerzas a poder digerir esa proteína animal, por ejemplo, o las grasas animales que requieren mucha más fuerza digestiva, muchísima más. Además a esto, encontramos que hay personas filosóficamente hablando que no quieren comer este tipo de productos animales, y les puedo decir, todas las plantas tienen proteínas, todas, desde una manzana hasta el limón que te estás comiendo, cualquier cosa. Ahora, hay plantas que tienen más proteínas que otras, por ejemplo las legumbres, ¿ok? Entonces lo que tenemos es que hacer que comer suficientemente variado durante el día para comer la cantidad de proteína que necesitemos. Para quien lo necesite saber, esta cantidad de proteína no es 2 gramos por kilogramo de peso ideal, no es 3 gramos, no es 1,5. Básicamente está entre 0.8 y 1 gramo de proteína por peso ideal. Si tú estás desinflamada en el intestino y no tienes bichos y se va el biofilm y todas las contaminaciones que tienes, eso es suficiente para que tú crees masa muscular, crees tu hueso, tu piel no esté arrugada, tu cabello esté bien, tus uñas estén bien. Entonces a mí me dicen, hay que tomarse el colágeno, hay que tomarse el caldo de huesos, hay que comerse la carne. Bueno, jamás he tenido las mejores uñas en mi vida en este momento, el mejor cabello en mi vida, la mejor piel en mi vida, está jugosa, o sea, como que no me arrugo y no necesito tomarme eso. Lo que necesito es estar bien de micronutrientes y los macronutrientes tenerlos allí. Luego está el tema de las grasas. Y es que la mayoría de personas que están enfermas con una artritis, una fibromialgia, una endometriosis, una migraña, tienen problemas digestivos. Y les estás poniendo mucho foco en procesar mucha grasa cuando su hígado está saturado de toxinas y no puede utilizar esa bilis para emulsionar la grasa, ¿ok? Y el gran error detrás de la grasa es la resistencia a la insulina, que aquí es uno de los temas que quizás se pueden hablar o no. Para mí es súper fundamental cuando hay dolor controlar la resistencia a la insulina. Y lo que sabemos es que la resistencia a la insulina
lo vemos prediabetes, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, que ahora se llama diferente, que le han cambiado el nombre. Sí, que le cambiaron hace poco, ¿no? No sabía le cambiaron eso. el nombre. El tema es que la resistencia a la insulina se da cuando comes azúcares procesados, y eso ya yo Claro. puedo tener una alimentación basada en vegetales, pero no como azúcar. Como azúcares naturales de la fruta en la cantidad que necesite comerla, pero no procesado. Entonces, resistencia a la insulina. Sube tu glucosa y tu insulina cuando tú comes azúcar procesado, pero también cuando comes grasas y proteína animal. Entonces, si estamos detrás de un desajuste metabólico como la resistencia a la insulina, tienes que controlar qué tanta grasa y qué tanta proteína animal estás comiendo, y mejor, si lo que quieres es deshacerte de ellos rápido, eliminarlas durante un tiempo. Yo digo, yo llevo 8 años así y no he vuelto atrás. Pero para las personas que de repente están haciendo estos cambios, cuando tú controlas la resistencia a la insulina sabiendo cuánta grasa y cuánta proteína animal estás comiendo, la inflamación baja. Yo tengo un ejemplo, mira. A ver. Muy interesante, incluso en mi propio cuerpo. Mi abuelo fue diabético, mi papá es diabético, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos este tipo de protocolo donde la microbiota funciona mejor y donde ponemos la glucosa en el sitio correcto y disminuimos las carnes y la grasa animal, mi papá pasa de 298 de glucosa en sangre en ayunas, con todas las insulinas, todas las cosas que se pone, a 98. Con la mitad de insulina o quizás como un cuarto de la insulina que a veces se coloca. Y me dice, si soy estricto en la dieta, no me tengo que poner insulina. Eso significa que va mejorando su metabolismo. Y para mí, que por ejemplo yo quedé con dolor por la radioterapia, ¿ok? Mucha fibrosis por la radioterapia, comer grasas, incluso vegetales, los aceites, ¿vale? Cocinar con aceite generaba microinflamaciones dentro de mí que tengo cierta tendencia a resistencia a la insulina. Cuando yo dejé de cocinar con aceite durante un mes, que yo me propuse el reto, cocinar sin aceite, y las grasas me las como de los aguacates de forma entera, de las nueces, de las semillas de lino y de chía, un mes así, mi dolor bajó 50% en el pecho, sin tomarme absolutamente nada más, era controlar la resistencia a la insulina. Y eso es así, cuando mis alumnas lo hacen de esa manera, se les baja la inflamación de las manos, se les baja la inflamación del sistema digestivo, se les baja el dolor de cabeza, porque son esas microinflamaciones moleculares que genera el descontrol de glucosa y de insulina en el cuerpo. O sea, es como impresionante. Entonces, si tengo que dar un tip de cocina, empieza a cocinar sin aceite. Y me van a decir, bueno, y el aceite de oliva virgen extra, y el aceite de aguacate, y el aceite y el coco, y no sé cuánto, que tanto se habla allí, el ghee. Te puedo decir lo siguiente, A ver. toda grasa que se caliente más de 50 grados centígrados, ya, aunque sea buena, es proinflamatoria. O sea, el aceite tiene que ser en tu ensalada. En crudo. En crudo. Y cuando tenemos la investigación científica de cuánto necesitas comer de esos aceites, como medicina, 1 cucharada al día. ¿Sí? Porque lo que queremos es, cuando vemos la dieta mediterránea y vemos la comparación entre aceite de oliva virgen extra y las nueces, avellanas, almendras, están a la misma par. A veces es un poquito mejor las nueces, avellanas y almendras que el aceite de oliva virgen extra. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si la persona está haciendo una transición, es dejar de cocinar con aceite, poner aceite en crudo, que es lo único que tiene evidencia que genera un complejo antiinflamatorio en el cuerpo, y sumar semillas, nueces, avellanas, almendras, dependiendo de la persona, tiene que reintegrarlas de cierta manera. Si tiene un SIBO, si tiene un sistema digestivo que está comprometido, hay que reintroducirlas. Entonces hay que tener como salvedades. Muy bien. Voy a agarrarme de lo último que acabas de decir, ¿ok? Cuando tenemos un intestino comprometido, ¿ok? Seguramente son muchas personas aquí, ¿no? Todos tenemos algún desajuste en la microbiota, muchas personas con SIBO, etcétera. A ver, ¿cómo tú o qué pasos previos tenemos que hacer un poco para reequilibrar nuevamente la microbiota? Total, mira, los primeros pasos, siempre vuelvo al ejemplo de deja de golpear el cuerpo. Entonces hay muchos alimentos que golpean nuestro funcionamiento del sistema digestivo. Uno de ellos, yo siempre los agrupo como en 2 zonas, la zona vegetal y la zona animal. Entonces la zona vegetal es lo que golpea nuestra microbiota, es seguir consumiendo azúcares procesados. El azúcar que viene de mesa, el azúcar que está descontextualizado de su alimento natural, que es la fruta, los dátiles o cualquier tipo de verdura, ¿ok? Lo segundo, las harinas. Y desde aquí puedo hablar tanto de la harina
con trigo o sin trigo. Sabemos que el trigo, porque tiene más glifosato, porque tiene el gluten, porque tiene muchas otras cosas, genera ya nada más el glifosato que tiene esa harina, te mata tu microbiota. ¿Ok? Te está matando la microbiota el glifosato que queda por allí en la harina de trigo. Además de el trigo, que es el gluten que te estás comiendo. Pero luego hay otra cosa, que es que imagínate que eso es orgánico, que está no sé cuánto, que está bien. En el momento que tú haces una harina de cualquier grano y pasan más de 24 horas, ya pierde sus propiedades también, porque se empieza a degradar. Entonces, ¿cuánto tiempo no está la harina en el almacén? Montón. Meses. Entonces no solamente es el gluten, sino el procesamiento de esa harina. Entonces incluso si tú tuvieses un trigo, lo ideal sería es remojo el trigo, lo cocino como si fuese un arroz y me lo como de esa manera y no me lo como en forma de harina. Y muchas personas cuando hacen el pan que es de masa madre, sienta muchísimo mejor cuando se remoja el grano, se muele pronto y se fermenta el tiempo suficiente. Yo lo que siempre recomiendo es para la persona que tiene un dolor crónico, una inflamación crónica, cambie y quite el gluten, 100%, y ya no coma. O sea, incluso las harinas sin gluten. Y que no prefieran valen. el alimento lo más integral posible. Cómete la quinoa, cómete el arroz, cómete el sarraceno, cómete el mijo remojado, cocinado, hecho en un guiso, en lo que sea. Puedes comer cereales, sí, en el contexto correcto, pero sin harina. Y eso es un gran cambio, que eso no implica que no puedas comerte un pan sin gluten más adelante. Yo quizás me comeré un par de veces al mes un pan sin gluten, que hago yo misma en mi casa y es maravilloso, de sarraceno. Pero es como, ¿cómo quitar eso? Luego la tercera cosa vegetal que yo siempre suelo sacar son los aceites, ya hablamos de ellos. Es cocinar sin aceites y que las grasas sean integrales. Aguacates, nueces, avellanas, almendras, semillas de lino de chía como precursores de ácidos grasos omega 3. Luego de los animales entramos en un mundo donde la investigación científica nos dice que las personas que tienen mucha inflamación por muchas formas, los lácteos se van fuera, ya hablamos de eso. Lo segundo que tenemos de investigación científica más potente es carnes procesadas, los salchichones, las salchichas, el embutido, el jamón, ya sea de York o de bellota, da exactamente igual, son carnes curadas. Y eso genera inflamación en el sistema digestivo, que genera inflamación en el resto del cuerpo, ¿vale? Las carnes rojas ya sabemos que generan mucha más inflamación por muchas rutas metabólicas, aumentando, por ejemplo, para quien sea muy científico que nos escuche, el factor de crecimiento de la insulina. Y el factor de crecimiento de la insulina, ¿por qué lo voy a nombrar tanto como la insulina? Es porque hace que tumores crezcan en el cuerpo. Yo pasé por un cáncer, yo necesito tener lo más bajito posible factor de crecimiento de la insulina. Y eso es las mujeres que tienen endometriosis, que tienen quistes en las mamas, que tienen ovario poliquístico, necesitan bajar lo más posible que ese marcador no sea alto, ¿ok? Y eso es carnes rojas, carnes procesadas y lácteos. Todos aumenta factor de crecimiento de la insulina 1. Entonces necesitamos eliminar eso para que la inflamación baje lo más probable. Ahora me dicen, ¿tengo que eliminar todo tipo de otro producto animal que no he hablado? Depende cuánto vayas a comer de eso frente a las verduras o la fruta que te pueden sanar, ¿ok? Desde ahí es como, yo eliminaría esas 6 cosas al final del día. Qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, pero es muy efectivo, ¿ok? Porque aquí estamos intentando cambiar un paradigma, que es, si yo sigo haciendo lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Si yo cambio un paradigma de entender mi alimentación como un medicamento, entonces voy a tener resultados que son completamente diferentes. Entonces tengo que empezar a pensar diferente. Los azúcares, los aceites, las harinas generan inflamación, las carnes procesadas, las rojas, los lácteos y los huevos generan inflamación en un contexto donde la persona está enferma. Si tú sacas eso y pones el zumito verde, vas a empezar a sanar mucho. Y eso es dejar de golpear. Luego tú me dices, cuando tú dejas de golpear, ¿qué añades? El zumo verde. Pones la fruta en la mañana. Cronológicamente hablando, cuando nosotras estamos con el sol, se llama cronobiología, cronoalimentación. Si tú pones la fruta en la mañana, se procesa muchísimo mejor y eso va en contra de lo que sale allí. Es como que cómete los huevos revueltos con tocino y no sé cuánto en la mañana, porque hay que tener proteína durante todo el día. Esa persona se mantiene inflamada desde la mañana. Entonces, si nosotros le ponemos la fruta en la mañana, el cerebro se hidrata y tienes menos antojos en la tarde.
Porque la mayoría de mis alumnas yo le pregunto, ¿tú tienes antojos de algo en la tarde? Me dice, bueno, sí, de dulces a partir de las 4 o 5 de la tarde. Se les quita poniendo la fruta en la mañana, el cerebro ya comió su glucosa y tú te comes tu proteína y tus grasas en el resto del día. Se dice que la fruta no por la mañana porque te genera el pico de... De hecho, es todo lo contrario. Cuando sanamos resistencia a la insulina, donde mejor se procesa la fruta es en la mañana. No al mediodía, no en la tarde, en las primeras horas del día. Entonces estamos hablando que tenemos que corregir la resistencia a la insulina separando alimentos. Y los carbohidratos se procesan muchísimo mejor en la mañana que en la noche o en la tarde. O sea, que las frutas sí, pero por la mañana. Por la mañana, como primer desayuno. Okay. El primer desayuno que tú tengas. A ver, yo vine a grabar el podcast y me habré comido, no sé, 2 plátanos, 3 paraguayos y, no sé, una mandarina. O sea, ese fue mi primer desayuno. Quizás me voy a comer otra cosa después. Pero es lo que hace que mi cerebro coma primero y mi hígado se hidrate y mi cuerpo se hidrate y tenga glucosa. ¿Qué pasa? Que la persona que mezcla la grasa con ese carbohidrato tiene un gran problema, ¿ok? Tiene un gran problema. Tenemos que separar las grasas de los carbohidratos porque son dos mecanismos moleculares diferentes. Muy importante. O sea, no podemos mezclar al mismo tiempo una gran cantidad de grasa y una gran cantidad de carbohidratos. Por eso las grasas luego van en la tarde y la fruta, que tiene mucho carbohidrato, en la mañana. O sea, el orden es ese, ¿no? Las frutas por la mañana, las grasas más por la tarde. Exactamente. Okay. Y eso hace un gran cambio a nivel de resistencia a la insulina y a nivel de, incluso, mejoran las digestiones de esa manera. Y te quitan los antojos en la tarde también de los dulces, de decir, es que en la tarde te comerías una tarta de chocolate y eso es lo que sucede. Estás allí comiéndote tu proteína no sé cuánto y dices, tengo un hambre que me comería atroz. Cualquier galleta. Sí. Y no puedes evitarlo. Entonces te comes la galleta y va peor, porque además es procesado, tiene harina, tiene un azúcar no sé cuánto. Cómete la fruta en la mañana. Claro. Y ya no tienes el antojo en la tarde. Bueno, ahora hablaremos sobre los antojos y Bien. qué nos podemos tomar como antojitos por la tarde, Bien, que seguramente súper. muchas personas necesitan ese el alimento extra. de rescate. Ok. Vale, pero empecemos por los desayunos. ¿Cómo se despierta una célula inflamada? Es decir, ¿y qué impacto tiene lo primero que nos metemos a la boca al despertar? Bueno, ya hemos estado hablando mucho de eso y quizás es volver a poner foco en el proceso de hidratación. Okay. Cuando tú estás durmiendo, tú pierdes líquido, mucho líquido. Al respirar, entre medio litro y 1 litro, dependiendo de la persona, al respirar solamente. Y cuando tú te levantas, vas a orinar. Entonces, tu cuerpo está en un estado de deshidratación profunda en el momento que tú te levantas. Lo primero que nosotras tenemos que desayunar es darle hidratación al cuerpo. Es beber los líquidos que sean suficientes al menos en la primera hora. El gran error es que te tomas el cafecito a primera hora, que puede tener la cafeína no sé cuánto, y te dices, claro, me despierta, pero entras en un crash, en un colapso de la hidratación. Tu cuerpo necesita al menos reponer 1 litro que entre de agua en el cuerpo. Porque el café te deshidrata. En algunos contextos sí, si no puedes eliminar esa cafeína. Entonces, claro, dependiendo del contexto. Entonces, yo siempre les digo, los desayunos tienen que ser hidratantes, o al menos la primera parte, las 3 primeras horas del día tienen que ser hidratantes. ¿Cómo lo solemos hacer? Yo les suelo decir, primero bebete un vaso de agua. Hay personas que a eso le agregan un poquito de sal, le agregan un poquito de limón. Hay personas que le agregan gel de aloe, por ejemplo, si tienen una gastritis o tienen mucha acidez estomacal. Esa primera agua puede ser funcional. Puede tener jengibre para que sea antiinflamatoria. Va a depender del caso. Te tomas lo que te puedas tomar. Idealmente, medio litro, pero hay personas que no toleran medio litro. Quizás toleran 250 mililitros. Yo me puedo tomar 1 litro ahora, antes no. Me tomo 1 litro de agua con mi gel de aloe, con mi jengibre, con mi limón. Primera hidratación. Pasan 20 minutos, me tomo mi primer zumo verde. Mi zumo verde de apio, que llevo 8 años bebiéndome. El día que no me lo puedo beber, pues me tomo un agua de coco, pero me tomo el agua. Y así ya mi cuerpo está hidratado. ¿Ok? Que es lo primero que tenemos que hacer. Desayunos. Okay. Depende del contexto. Yo, durante la semana, yo le suelo decir a las personas que me siguen, yo siempre voy a favorecer que el primer desayuno sea fruta. La fruta que sea la más jugosa, la de mejor temporada, y tú te vas a comer tantas como sean posibles, ¿ok? Todos mis desayunos,
a la semana son de fruta. Quizás hay algunos desayunos donde hay smoothies verdes, por ejemplo, porque queremos revertir más resistencia a la insulina, porque queremos traer más moléculas antiinflamatorias, y hay algunos días donde hay smoothies verdes. Y hay algunos días donde les digo, no te vuelvas loca y cómete un pan, una tostada de pan sin gluten y aguacate para que no te vuelvas loca aquí y te comes algo cocinado o algún tubérculo, por ejemplo. Y eso es el desayuno. Pero lo más importante es la hidratación. Okay. Y si alguien toma café, la recomendación es tómatelo 90 minutos después de despertarte, pero primero habiéndote hidratado con tu agua, con tu zumo verde. De hecho, he estado en muchos podcasts y muchas de las personas que me escuchan y me entrevistan me dicen, voy a implementar lo del zumo verde, mira a ver si me funciona. Y me dicen, no estoy mal, pero ahora tengo más energía, más claridad mental, voy mejor al baño, o sea, voy mejor al gimnasio, me recupero mejor, puedo hacer más ejercicio. Y dices, la diferencia de estar bien hidratado o no en el resto del día es brutal. Vale, Carla, a ver, para cerrar el tema de los desayunos y que quiero dar también alternativas a la gente que está en ese proceso de cambio de sus hábitos alimenticios. Hablemos de la leche en especial. Hemos dicho la leche, lácteos para nada, pero hoy en día pues se habla muchísimo y hay mucho más consumo de estas alternativas, ¿no? Leche de avena, leche de almendras. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Son realmente una alternativa efectiva o para nada? Depende de lo que queremos hacer, ¿vale? Porque muchas personas toman leche por el tema de la osteopenia y la osteoporosis. Es como una entrada de calcio. O se toman los yogures es por una entrada de fermentos para mejorar el desajuste digestivo que tengo, que viene por otro lado. Entonces, realmente yo lo que les digo, en las mañanas, yo ni siquiera tomo ninguna alternativa vegetal, porque lo que prefiero es comerme las almendras, comerme las nueces, que tomarlo en forma de leche. Y yo lo que hago es sacar eso y lo pongo en las tardes como un snack. Entonces, en la mañana lo que hago es comer comida. Ahora, aquí puedo ser puedo ser graciosa en el sentido de, es una transferencia culinaria y puede ser una alternativa para personas que están haciendo una transferencia de los lácteos a una alternativa vegetal. Puede ser 100% utilizado. Eso es como los dildos, ¿ok? Que tú dices, bueno, no es igual, pero me ayuda a hacer la diferencia, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores leches vegetales si alguien está haciendo una transición? Va a depender del contexto. Por ejemplo, una persona que tiene una celiaquía o tiene un sistema digestivo que no está funcionando del todo bien, no puede tomar leche de avena. Y hay que tener cuidado, porque ahora las leches tienen añadidos, tienen aceites, claro, tienen carragenina, tienen azúcares, entonces es otro alimento ultra procesado que nos estamos comiendo, ¿vale? Si hay alguna intolerancia específica para la almendra, pues no tomamos almendras. Y podemos hacer incluso algún otro tipo de leche. Entonces, ¿cuál tipo de leche suelo recomendar? Primero que la hagas en casa. Y es tan fácil como dices, ¿cuál es la mejor leche? Mira, la del sésamo. Es una de las cosas que más calcio tiene, sí, tiene más fosfolípidos y tiene un tipo de grasa muy buena antiinflamatoria. Entonces tú te haces con tu agua, le pones media tacita de sésamo o de ajonjolí, como sea que lo llamen, sí, lo trituras, lo cuelas y ya tú tienes tu leche natural, ¿ok? En casa solemos comprar a veces de avellanas, pero nos fijamos es que tenga agua y el ingrediente. A veces no te puedes salvar del tema de la sal, pero me aseguro de que sea sal marina solamente. Perfecto. ¿Okay? Que no otro tipo de cosas, que no lleve colorante, que no lleve azúcar, que no lleve sabor natural a. No, eso tiene que irse, ¿ok? Y lo mismo para los yogures, que me dicen, si me quitas el yogur, ¿qué me como? Bueno, ya tenemos la alternativa de comernos la fruta, los smoothies verdes. Cómete de vez en cuando un yogur de coco en la tarde. Pasas la grasa a la tarde. ¿Ok? El tema es pasar la mayor cantidad de esa grasa a la tarde, donde tú la vas a poder procesar mejor. Ok. Si hablamos de los snacks por la tarde, entonces, ¿qué nos sugieres? ¿Cuáles son como tus 3 o 4 snacks favoritos que nos puedes recomendar para la tarde? Bueno, yo soy creo que la peor persona para decir el tema de los snacks. Porque es que yo cuando tengo hambre, como. O sea, cuando tengo algo, como y no me quedo como en una pequeña comida. Medio, ¿no? No, es como, voy a picar. Si tengo hambre, voy a comer, porque es lo que me está diciendo mi cuerpo. Y eso es el gran desafío de muchas personas, es me voy a aguantar un poquito hasta que yo pueda llegar a cenar y realmente quedas con hambre. Entonces, de todas maneras, snacks de transiciones. Hablando en un mundo vegetal donde podemos añadir un poco más de proteína, tenemos los hummus, por ejemplo, de garbanzos o de lentejas o de guisantes, los podemos tener allí. Podemos tener tostaditas de pan sin gluten,
con aguacate, por ejemplo. Si queremos algo que nos dé más energía, por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio, que necesito más glucógeno para hacer el ejercicio de fuerza, yo quizás me como unos 4 dátiles, por ejemplo, y un plátano, donde voy a tener más azúcar en músculo para poder tener más fuerza en el gimnasio. Entonces, es como tener o un poco más de proteína o un poco más de carbohidrato, dependiendo de lo que tú estés necesitando ese día. Okay. O, de repente, un yogur de coco, ¿ok? Hay personas que quizás pueden tomar soja. Yo no se los recomiendo, por ejemplo, a las que tienen hipotiroidismo, no les recomiendo tomar soja, ¿ok? Porque puede haber reacciones en la persona con respecto a la soja, a nivel de yodo y todo esto. Entonces, hay personas que prefiero no recomendarles el yogur de soja, pero sí el de coco, por ejemplo, y te lo comes en la tarde, de vez en cuando. Entonces, cuando tú comes bien y tú comes un muy buen desayuno, una muy buena comida y una buena cena, no tienes antojos de comerte o no quieres snacks. Y si tienes hambre, vuelves a comer incluso o la misma cena o el mismo almuerzo o lo que sea. O sea, como come hasta sentirte saciada. Si eso significa que tu cena ahora sea más pequeña, de hecho es lo mejor. Claro. Todavía. Claro. Porque cuando hablamos del ayuno intermitente, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, es come muy bien en la mañana, y sobre todo para las mujeres necesitan comer muy bien en la mañana, al mediodía quizás necesitan tener otra comida y en la cena muy, 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 muy pequeño. Y es donde tenemos la ventana de ayuno, la mejor que podemos tener es cena más pequeña frente a las otras comidas del día. Muy bien. Mira, seguramente también hay personas que con todo lo que nos has comentado dicen, pues que me sientan mal las verduras o cuando me como las legumbres, ¿no? Si me como una legumbre, no sé, se me empieza a hinchar la barriga. Claro, entonces no me hace bien. Entonces catalogamos esto no es bueno. Ok, entonces quiero que nos puedas explicar para que todos podamos comprender qué está pasando en nuestro cuerpo cuando estas cosas saludables, realmente saludables, no nos sientan bien y qué podemos hacer. Bien, primero es saber qué es lo que me está sentando bien. Para muchas personas que eliminan estos 6 alimentos que yo dije previamente, ya las cosas que antes les generaban toxicidad o malas digestiones les dejan de sentar mal. Okay. Estamos hablando que quizás las legumbres les sientan mejor, las solanáceas, los tomates, los pimientos, las berenjenas les sientan mejor, el ajo le empieza a sentar mejor, porque los otros alimentos generaban un proceso inflamatorio que ya era el vaso que derramaba la gota que derramaba el vaso de agua. Justo. Al comerte eso. Okay. Yo también he pasado por allí donde quizás las legumbres me sentaban mal, el brócoli me sentaba mal, el ajo me sentaba mal, y lo que tenemos que entender es: dejas alimentos que son inflamatorios, primer paso. Lo segundo es, hidratas muy bien el cuerpo, que ya le hemos estado hablando. Lo tercero es empezar a saber que para que eso se digiera mejor hay que hacer 2 cosas. Limpiar el intestino muy bien. De los biofilms, de los parásitos, virus, bacterias, hongos que tenemos. Y luego ir reintroduciendo, como yo a veces lo llamo, gimnasia digestiva o crossfit digestivo, que es ir reintroduciendo progresivamente esos alimentos para que la microbiota se vaya acostumbrando mientras vamos limpiando el sitio. ¿Ok? Entonces es como una limpieza, entrenamiento. Okay. Entonces el entrenamiento siempre es progresivo y es donde tenemos quizás dietas de exclusión, donde nos quedamos con la mínima cantidad de verduras posibles y vamos reintroduciendo. Hay personas que son veganas, por lo tanto hacemos un protocolo de reeducación digestiva donde es solamente vegetal, y hay personas que no son veganas y tienen consumo de proteína animal, pero es como reintroducir progresivamente las verduras. Muy bien. Si eso tú no lo acompañas, que es lo que pasa con la mayoría de personas que tienen SIBO, tienen una colitis ulcerosa, todo este tipo de afecciones que ya son muy establecidas en el sistema digestivo, es que tenemos que limpiar el biofilm, una capa de moco, por decirlo de alguna manera, tóxica que está en nuestro sistema digestivo. Y eso allí, por más que tú le pongas los antibióticos para la cándida o para el helicobacter, no suelen salir porque sigues comiendo de cierta manera y porque hay cierto tipo de productos de fitoterapia que te ayudan a ir eliminando ese biofilm de forma progresiva. Ahí quiero entrar. Quiero que nos hables un poquito de cómo hacemos esa limpieza hepática, le podemos llamar. Pero es que es todo, ¿ok? Todo, no solamente ¿no? hepático. Okay. Tienes que hablar del riñón, tienes que hablar del hígado y tienes que hablar del intestino, ¿ok? Muy bien. Entonces, como dato curioso,
uno de mis mentores en Estados Unidos, que es gastroenterólogo, decía, bueno, él abogaba por la alimentación 100% vegetal. Y dije, bueno, si sanamos el intestino de esta manera, vamos a hacerlo. Pero es normal tener 25 gases al día o de repente tener algún tipo de hinchazón. Y yo digo, bueno, también me pasa comiéndome las legumbres, pero eso no es normal tampoco. El tema es que yo, después de hacer las limpiezas intestinales y de hígado, todo esto, pasas de 25 gases al día a 4, máximo 5, quizás 3. O sea, es que no te echas pedos nunca en tu vida. O sea, como es que No es normal. no es normal incluso ni comiendo las verduras. Entonces, cosas que son saludables tienen que ver con la contaminación que hemos acumulado en el tiempo. Entonces, para poder hacer esas limpiezas, lo primero que tenemos que saber es que necesitas evacuar todos los días. Okay. Si tú tantas veces comes, tantas veces tienes que evacuar. Entonces, tenemos que al menos, las personas que tienen un estreñimiento crónico, pasar de evacuar un día sí, un día no, una vez todos los días. Okay. Al menos tenemos que llegar allí. ¿Y eso cómo lo logramos? Con los zumos verdes, por ejemplo, trayendo la fruta en la mañana que sea más jugosa, que tenga un tipo de fibra específico y haciendo diferentes ejercicios a nivel de la faja abdominal. Liberación de diafragma, estimulación de válvula iliosacal, hacer squats, por ejemplo, respiraciones kundalini, por ejemplo, que estimulan como físicamente el movimiento. Es mover el músculo. Claro, es mover el músculo. Está adormecido. Sí, está muy tenso. Está tenso. Lo mismo que tú puedes tener una tensión aquí en el cuello, donde vas a un masajista que te lo libera, tú también puedes liberar tensiones que tienes aquí. Entonces eso ya te ayuda a evacuar mejor. Hidratación, la fruta en la mañana y los movimientos digestivos. Luego tenemos que empezar a orinar con los zumos verdes y con el agua. Tú vas a ver que tú vas a empezar a orinar muchísimo más. Y las personas me dicen, Carla, es que esto de orinar todas las horas pero es que deberíamos estar orinando cada hora 20 minutos máximo, ¿ok? Porque el agua va a seguir sacando, o sea, tú vas a ir metabolizando toxinas y necesitas irlas orinando. Unas van a ir por las heces y otras van a ir por la orina. Y si tú respiras bien, también se van a ir por la respiración, ¿ok? Para quien le interese, eso es como otro tema. Se puede adelgazar respirando. ¿Qué? Sí. De hecho, el metabolismo de grasas se va por la respiración también, no solamente haciendo por O ejercicio. sea, respira bien y vas a adelgazar. Totalmente. Eso tiene que ser titular. Entonces, Dios. si orinas mejor, haces caca bien, ya tenemos como el primer proceso para hacer la limpieza. Y luego tenemos procesos donde voy a matar bichos, hongos, bacterias, virus, parásitos. Y luego tengo que hacer que el hígado que filtra todo eso vaya rápido. Ahora, si tú eres una tortuga ninja como yo, tú tienes que apoyar que tu hígado vaya más rápido de lo que va normalmente. Entonces, hay fitoterapia para eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? A ver. Siempre hacemos orinar y evacuar de forma correcta todos los días, al menos una vez, idealmente 2 o 3. Si comes 3 veces, son 3 veces. Luego, hacemos que el hígado funcione mejor y hay ciertas hierbas. Por ejemplo, el diente de león, el cardo mariano, la alcachofa, que son tipos de... tienen compuestos y moléculas como la silimarina, por ejemplo, del cardo mariano, que hacen que ciertas enzimas de tu hígado vayan más rápido, las del citocromo P450, ¿ok? Hay que tener una salvedad. Si tú tomas ciertos medicamentos, no te puedes tomar esto en las dosis que de repente pueden hacer que funciones más rápido. ¿Cómo que medicamentos? Porque pueden tener interacciones, ¿ok? Eso a veces son psicotrópicos, eso a veces son ciertos medicamentos para la artritis, o sea, hay que ir como llegando a ese sitio específico. Y a veces cuando hacemos los protocolos hay que dejar en ciertos días la medicación o reducirla al máximo para poder limpiar y poder volver a reintroducirla en la dosis que sea necesaria, ¿vale? Entonces, cardo mariano, alcachofa, diente de león, maravillosos, ¿ok? Aceleran la desintoxicación del hígado. Ahora, ¿cómo mato las otras cosas? El aceite de orégano es una de las cosas más estudiadas para poder abordar virus, hongos, parásitos. Las semillas de papaya, que ahora encontramos la papaya en todos lados, comerte las semillas de papaya, una de las cosas más estudiadas, sobre todo en África, para eliminar parásitos, ¿ok? Los parásitos incluso que los que son largos y todo eso, ¿no? Hay parásitos que se ven y hay parásitos que no se ven. Luego tenemos la Artemisa annua, que también puede ayudar en el tema de la desparasitación, incluso virus, ¿ok? Virus es maravilloso. De hecho, algunos estudios a nivel de COVID están apoyando el uso de Artemisa annua para ir bajando la proteína de la cápside del virus de COVID o de la vacuna, ¿ok? Entonces, lo introducimos de esa manera. Luego tenemos el clavo, por ejemplo.
Tanto el orégano como el clavo son antivirales, antiparasitarios, antihongos. Y eso lo usamos en muchas recetas. Lo usamos en muchas recetas, pero puestas en el contexto correcto, en el momento correcto, van a actuar en una potencia mucho más fuerte. No solamente como especia, sino como un antibichos, ¿ok? Y ¿Cómo luego, se hace eso? Y hay muchas más cosas, y hay muchas más cosas que nosotros podemos hablar, pero al menos sería eso, ¿ok? Al menos pondríamos algo que haga que el hígado funcione más rápido y algo que mates cosas que podemos encontrar, ¿vale? Entonces, yo tengo una receta que se llama el chupito antibichos, ¿ok? Me encanta. Que primero les digo, hay que tomarse el zumo de apio todos los días, o el agua de coco, o lo que sea, porque hay que orinar y hay que evacuar de forma correcta, pero luego tenemos como un shot, como si fuese de tequila, pero es muy pequeñito, que lleva cúrcuma y jengibre, que son muy antiinflamatorios, de lo que más evidencia hay para bajar inflamación en el cuerpo. De hecho, funcionan sinergísticamente cúrcuma y jengibre. ¿Qué le añadimos? Clavo de olor, ¿ok? ¿Un clavo de verdad o qué? Clavo de olor normal, y le podemos poner 4, le podemos poner 5. Eso, imagínate que lo tenemos como en una Nutribullet. Entonces le ponemos así de cúrcuma, así de jengibre, ¿vale? Lo ponemos allí. Le ponemos 4 clavos de olor. Le ponemos Estamos hablando de perdona que te corte, la cúrcuma y el jengibre en su formato original, en no su en formato polvo original, ni nada. porque además tienen enzimas específicas cuando están crudas, ¿ok? Entonces, el polvo también puede ayudar, los extractos cuando vienen en cápsulas también pueden ayudar, pero como estamos hablando de cosas que podemos encontrar en la frutería o en nuestro supermercado incluso, que puede ayudar para eliminar bichos, ¿ok? Entonces, el chupito antibichos es cúrcuma y jengibre, clavo de olor, muy bien, diente de ajo pequeño, ¿ok? De las cosas que más antivirales hay, impresionante, y además evidencia científica frente a crecimiento tumoral también es muy bueno, o sea, baja muchísimo a nivel de células madres tumorales, es impresionante. Tenemos y el aceite esencial de orégano. Lo dejamos aparte un ratico. Una cucharita. Lo dejamos aparte. Okay, vale. Eso lo tomamos aparte. Entonces la Nutribullet, cúrcuma de jengibre, ajo, clavo de olor, y le ponemos, para que no sea fuerte, algún tipo. Si podemos tolerar la fructosa, le colocamos media manzana, por ejemplo, y un poquito de agua. Si no podemos tolerar fructosa, podemos colocar zanahoria, zumo de zanahoria, por ejemplo. Trituramos todo eso, que quede como una pulpa, y lo tamizamos. Y nos queda un shot. Un shot bien potente, que cuando tú te lo tomas, sientes calor. Es que como ya estoy sintiendo el clavo de olor. Solamente uno es súper potente. Tú dices 4 incluso. Sí. Qué fuerte. Pero es un shot, ¿ok? Ok. Luego tenemos el aceite esencial de orégano, que yo siempre voy a recomendar que lo ponga en una cápsula vacía, ¿ok? Tú pones las gotitas de aceite esencial de orégano allí, la cápsula vacía. Carbacrol es maravilloso para matar virus, parásitos, hongos y bacterias. ¿Y por qué lo ponemos en la cápsula? Porque si lo ponemos en el chupito, te puede quemar la boca. Entonces puedes estar súper quemada luego la boca, tu mucosa se puede quemar. Luego en el estómago no lo sentimos, pero en la boca y la lengua sí. Hay personas que sí lo toleran, hay personas que no lo toleran. ¿Cuántas gotas de aceite de orégano? Depende de la persona. A veces yo cuando inicié esto podía tolerar 2 gotas, luego pasé a 5, luego pasé a 10, que son las dosis que al final podemos tomar. Hay personas que llegan hasta 15 gotas al día, dependiendo del contexto y donde inicien. Pero siempre la cápsula, aparte. Entonces tú te tomas tu shot, te tomas la cápsula de aceite de orégano. ¿Ya vienen cápsulas de aceite de orégano? Suele venir en cápsulas, pero hago salvedad, ¿ok? Ya viene una dosis establecida. Y a veces esa persona no puede tolerar esa dosis. Por eso yo siempre digo, tienes tu aceite esencial puro y tienes una cápsula vacía. Porque si tú no puedes tolerar eso, tú vas regularizando la dosis que te estás tomando. ¿Puedo 2? Son 2. ¿Puedo 5? Puedo 5. ¿Puedo 10? Puedo 10. Entonces, por eso lo hago de esa manera. ¿Qué te puede generar? Puede generar muchos síntomas de desintoxicación. Tics, espasmos, eructos, hipo, que tú no puedas tolerar en ese momento, ¿ok? Entonces yo digo, vamos a trabajar. Hay veces que la gente no puede tolerar el ajo, lo dejamos fuera. Hay veces que la gente no puede tolerar el clavo de olor, lo dejamos fuera, por ejemplo. Podemos ir construyendo ese chupito antibichos. Perfecto. ¿Cuándo lo tomamos? Siempre con el estómago vacío. Yo suelo recomendar en un momento de la tarde, donde nuestro estómago no tenga comida, porque a veces puede ser tan fuerte que puede generar como arcadas, lo que sea, dependiendo de la persona. Ya yo lo he visto todo. O lo tomamos quizás 1 hora después de cenar. Ya está. En la noche. En la noche, por ejemplo. Así ya no te huele el aliento a vampiro ni nada, o sea, como que te vas a dormir y ya, y ya estás, ¿no? Y si lo hacemos de esa manera, en ese momento también nos podríamos tomar el cardo mariano, el diente de león, la alcachofa, que a veces puede ser en infusión o a veces puede ser en extracto en cápsulas, dependiendo de la persona.
Por ejemplo, yo trabajo con mujeres embarazadas. A ellas no les puedo poner un extracto en cápsulas demasiado si están amamantando o están embarazadas. Tiene que ser infusión. Entonces te preparas infusiones que estás tomando durante el día para que el hígado funcione más rápido. Eso luego... sí te lo puedes tomar durante el día Claro, sin problema. claro, pero la Sin dosis infusión. es muy bajita y estimula de todas maneras que el hígado vaya un poquito más rápido. No tan fuerte como una persona que quizás no está en ese proceso, pero tiene mucha artritis, tiene mucho dolor, entonces ahí sí podemos poner una dosis más grande, ¿ok? Como a nivel terapéutico. A nivel terapéutico, ¿qué porcentaje sueles más o menos recomendar? Mira, depende del caso. Por ejemplo, la silimarina, que es una de las cosas que más se ha estudiado, unos 1000 miligramos, ¿ok? Y a veces sí. una cápsula, 2 cápsulas, o sea, depende del contexto. Hay personas que se lo toman en gotero, hay personas que se toman en cápsula, o sea, lo que encuentren. O sea, es como hay que ir adaptando. Se pueden hacer muchas versiones más fuertes, más livianas, dependiendo de dónde estés, pero acelera desintoxicación hepática y mata bichos. Y cuando matas los bichos, tienes que asegurarte de seguir evacuando y tienes que asegurarte de seguir orinando. Claro, porque si no, imagínate, se vuelve a eso reabsorber. y no... Se vuelven a reabsorber. Claro, se vuelven a reabsorber esas toxinas a nivel enterohepático. O sea, es como tienes que primero estar evacuando para luego poder matar los bichos. Entonces yo esto lo hablo mucho en las redes sociales, el chupito antibichos, me dicen, me lo estoy tomando desde hace 3 días, la inflamación del sistema digestivo me ha bajado, tengo menos gases, me duele menos la cabeza, se me bajó el dolor de las articulaciones, porque bajas los bichos y además es un antiinflamatorio la cúrcuma y el jengibre. Claro. Entonces, claro. potente. O sea, es potentísimo. ¿Durante cuánto tiempo lo podemos hacer y en qué momentos del año? Porque me imagino que también hay épocas del año en donde es más favorecedor. Depende del contexto. O sea, Ok. yo sé que aquí estos contextos del depende no les gusta a las personas, pero sí, hay que matizar, ¿no? hay que entender que si tú jamás lo has hecho, tu cuerpo necesita entender el protocolo. Ujú. Entonces, al menos la primera vez que lo haces, 1 semana. Ok. Puede ser entre 7 días y 2 semanas. Entre 7 días y 14 días de forma continua. Hay que parar. Porque hay personas que continúan mucho más tiempo, pero es que eso también tú estás matando cosas. Entonces tú necesitas es repoblar tu sistema intestinal de nuevo. Es importante el siguiente paso. Claro, el descanso también es importante. Entonces, si tú eres una persona que de repente está teniendo mucho dolor y mucha inflamación, yo al menos te voy a sugerir que tú hagas 3 o 4 ciclos seguidos. 2 semanas tomándote esto, 2 semanas de descanso, 2 semanas sí, 2 semanas no. 3 o 4 ciclos seguidos. Ok. Con otras cosas también que podemos hacer, pero al menos eso. Si ya nosotros hemos salido de eso y lo que queremos es tener un mantenimiento, mira, unas 3 veces al año, unas 4 veces al año con el cambio de estación. Para las personas que quizás viven en el trópico, en Latinoamérica, pues no hay cambio de estación. Yo nací en Venezuela y no había estaciones. Pero quizás 3 veces al año, 4 veces al año, cada 3 meses, tú hagas el proceso de 2 semanas para desparasitarte, para quitarte bichos del cuerpo. Perfecto. ¿Okay? Eso sería como lo ideal. Perfecto. ¿Y qué es lo normal que podemos esperar como síntomas? Ya nos has dicho algunos, pero sí que quiero como tranquilizar, porque seguramente se mueven cositas, ¿no? Se mueven cositas. Entonces, ¿qué es lo normal y que no nos debería preocupar? Hay personas que no les dan nada y están maravillosamente. Las envidio. Bendecidas son ustedes, chicas. Las envidio completamente. Ok. Mira, síntomas pueden dar tics y espasmos, porque quizás están saliendo metales pesados, por ejemplo, del cuerpo, o las neurotoxinas que genera la propia cándida o los propios parásitos están generando más neuroinflamación. Por lo tanto, quizás puedes tener incluso piernas inquietas, te puede generar como más dolor articular, y hay personas que dirían, a ver, si esto es el remedio, ¿cómo me puedo sentir peor? Claro. Pero es que la salida, date cuenta que el parásito, el virus, la bacteria o el hongo son células que están cerraditas. Okay. Su pipi y su caca tóxica te da inflamación. Claro. Pero cuando tú las rompes, sale todo lo que estaba adentro ya no controlado. ¿Ok? Entonces, allí muchas personas que de repente tenemos un hígado lento, no podemos tolerar tan rápido esa salida de toxinas o incluso que nos tomemos el cardo mariano, nos tomemos lo demás. Entonces, puede haber dolores de cabeza, puede haber tics, espasmos, puede haber dolor de nuevo articular en mayor o menor medida, puede haber incluso algunos días de diarrea, ¿ok? Y ahí podemos hacer alguna otra cosa, si da un poquito de diarrea. Si dura más de 3 días, ya no es normal, pero a veces suele durar 1 día, a veces suele durar 2, y es normal también. Hay personas que incluso les da estreñimiento, ¿ok? Entonces ahí tenemos que hacer como algo físico para que las cosas puedan salir, entonces tenemos que tomar decisiones. A veces suelen dar como sueños locos,
empiezas a tener Sí. pesadillas, ¿ok? También puede ser, porque esas toxinas también te hacen pensar de cierta manera. Puedes tener un poco más de insomnio y a veces ni siquiera es nada de esto. A veces son 1 o 2 síntomas, a veces son 3. Y cuando estamos en esos síntomas, aquí es donde yo digo, el acompañamiento es muy importante si hay mucha toxicidad saliendo porque te da miedo. Claro. Y el miedo hace que tú lo dejes de hacer, ¿ok? Entonces ahí es donde tiene que entrar la parte emocional de decir, esto es pasajero, ¿cómo puedo yo trabajar la mente para que estos síntomas no les dé tanta importancia y salgan de mi cuerpo? Okay. Es lo mismo que cuando tenemos fiebre. La fiebre surge como un proceso natural del cuerpo para matar o controlar el crecimiento de un virus o de una bacteria. Si nosotros paramos la fiebre con un ibuprofeno, ya nuestro cuerpo no está respondiendo. Es lo mismo con los otros síntomas de salida. Entiendo. Entonces, como ejemplo, las primeras veces que yo hice los procesos de desintoxicación, me volvió a dar artritis, pero como muchísimo dolor, y pasé un mes pudiendo eliminar eso. Me recuperé, lo volví a hacer y me vino de nuevo los dolores, tics, espasmos, hipo, por ejemplo, pero al 50%. Lo volví a hacer, me descansé no sé cuánto y era el 50 del 50. Cada vez fue menos, y en ese menos mi sistema digestivo estaba mejor, mi visión estaba mejor, mi sueño estaba mejor, pero claro, tenía que sacar la toxina del cuerpo. Por eso te decía esta pregunta, porque creo que también hay que dar como ese contexto y decir, mira, no es como color de rosas, ¿no? Que te tomas el zumo de apio todos los días y estás fenomenal, ¿no? Así es. Esto es un proceso. Es un proceso. Y fíjate, hay un dolor bien curioso que yo lo noté quizás unos 2 o 3 años avanzando en mi proceso de sanación, que era el dolor de los ojos. Yo tengo unos ojos que son muy claros. Yo nací en Venezuela, en un sitio que era verano todo el tiempo. Y yo tenía que usar gafas muy oscuras, ¿ok? Muy, muy oscuras. Yo me di cuenta, avanzando en mi proceso de sanación y desintoxicación, que a mí ya los ojos me dejaron de doler. Y ya yo no uso ni siquiera gafas oscuras, o sea, nada de... porque el sol me dolía, el brillo del sol me dolía. Entonces yo me di cuenta que mis ojos estaban inflamados, y que también la tensión muscular que yo tenía en los ojos era por una deshidratación. Entonces, cuando tú quitas eso, se te va hasta el dolor de ojos. O sea, es que hay dolores que incluso uno no toma en cuenta. No lo percibes. Y cuando dejas de tener dolor, dices, mira, pero es que a mí ya no me duelen los ojos saliendo al brillo del sol, sea verano, sea invierno, lo que sea. Entonces, eso es uno de los síntomas de dolor que también se fue. Qué fuerte. Bueno, ahora matizaremos, si te parece, en cuanto a diferentes situaciones o condiciones, no sé si qué llamarle, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, las migrañas crónicas o artritis reumatoide. Vamos a ir matizando, ¿vale? Pero quiero cerrar antes con esto. Vale, o sea, yo estoy haciendo este protocolo, estoy desintoxicando, estoy teniendo estas cositas, pero entiendo que es normal. Ok, ¿cómo se acompaña una buena alimentación? Que ojo que también es ahora otra parte que me estabas comentando, ¿no? Cuando tu alimentación está basada en plantas, como cuando tu alimentación está basada en carnes, ¿ok? ¿Cuáles son los alimentos más favorecedores en ambos contextos? Siempre y en todos los contextos donde ocurre la sanación, y a nivel de estudios científicos, es poner verduras. Sí. Verduras, 100% verduras. Para la mayoría de personas que no tiene una intolerancia a cierto tipo de carbohidratos, esas verduras son las crucíferas, brócoli, coliflor, ¿ok? Tenemos los espárragos también, que son una de las cosas más interesantes. La rúcula, ¿vale? El kale también pueden estar allí. Verduras de todo tipo, calabacín, también son maravillosos. O sea, las verduras siempre van a estar incluso en una dieta animal, por decirlo, en una dieta vegetal, para acompañar todos estos procesos, ¿ok? Entonces tenemos que tener todo tipo de verduras del huerto, todo tipo de verduras. Hay personas que quizás algunas le sientan mejor o peor. Ajá, por ejemplo, las personas que tienen artritis a veces no le sientan bien los tomates, no le sientan bien los pimientos, pues se saca durante un tiempo. Y luego lo vuelves a reintroducir. Yo tengo un caso que estuve trabajando, me dice, mira Carla, yo con mi artritis llevo 10 años sin comer tomate, sin comer pimiento, sin comer nada de esto. Y dije, bueno, no es eso lo que te está generando el dolor, ¿ok? Si tú hacemos el protocolo, sacamos los alimentos que son inflamatorios y luego haces esto de aquí, me dijo, los volví a reintroducir y no me dio dolor nada, ¿ok? Es como que volví a comer tomate, volví a comer berenjena, volví a comer patata, volví a comer pimiento y eso no era lo que me estaba generando dolor, era otra cosa. Entonces dices, claro, es desde dónde parto. Entonces, todas las verduras de hoja verde que puedas comer, todas las... lo que más puedas de los alliums, que son los ajos y las cebollas, ¿ok?
que son súper potentes a nivel antiinflamatorio, ¿vale? Ajos y cebollas, todas las crucíferas, y cierto tipo de tubérculos, por ejemplo, las zanahorias y las remolachas. ¿Ok? Tanto a nivel por el falcarinol, que por ejemplo está muy estudiado a nivel de las zanahorias, que es antiinflamatorio, como las remolachas en su metabolismo hepático, para darte más energía, para mejorar hemoglobina, para mejorar hierro. Entonces, si tú pones remolachas y zanahorias, estás muchísimo mejor. Tanto sean crudas como cocinadas, depende del contexto de la persona. ¿Ok? Entonces, al menos yo diría eso. Pon tu cúrcuma, pon jengibre siempre que puedas, sí, ¿vale? Las plantas siempre que puedas, cúrcuma, jengibre. Muy bien. Y todas las hierbas aromáticas que puedas. Cilantro, perejil sobre todo porque son muy buenos queladores de metales pesados, pero también albahaca que te da un sabor diferente, el hinojo también, el tomillo, que el son romero. O sea, hierbas aromáticas que además son antiinflamatorias y te dan sabor en tu dieta, ya sea solamente vegetal o tengas proteína animal que estés comiendo. Interesante, vale. Hablemos entonces caso por caso, si te parece, porque ahora has empezado a matizar lo de la artritis reumatoide y el tema de los pimientos y tal. Vamos a ir por diferentes procesos, ¿vale? Hablemos de la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis en general. Tú me comentabas también que muchas de tus alumnas y tus clientes también tienen esto. Pero se habla mucho de cuando te diagnostican de tiroiditis, quitar el gluten, quitar el brócoli, quitar crucíferas. Y ahora tú me dices, no, pero sí son buenas. Entonces, ¿qué matices hay que hacer aquí importantes? El matiz que hay que hacer primero es que hacerte una analítica correcta. ¿Okay? El hipotiroidismo no solamente es tener una TSH que esté alta. El hipotiroidismo tiene que hacerse una analítica completa donde tú mides TSH, mides T4, mides T3 libre, mides T3 reversa y mides anticuerpos, antitiroglobulina y anti-TPO. Lo que no se suele medir casi nunca son los anticuerpos y lo que jamás se suele medir es el nivel de yodo en el cuerpo. Y eso se hace con un examen de orina, ¿ok? Un examen de orina donde se mide el yodo en orina con creatinina, vemos dónde estamos y entonces ahí es donde podemos ver el problema. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de tiroiditis, ¿ok? Nosotros necesitamos yodo, ¿ok? Para producir la hormona T4. Si nosotros hacemos una analítica de sangre, a veces el yodo puede estar bien, pero en la orina no. Y a veces puede estar arriba y a veces puede estar abajo. Nosotros necesitamos un rango específico de yodo en la orina. Dependiendo de dónde hagamos el partido con la creatinina, usualmente unos 150, para que se queden con el nombre. Quien quiera profundizar sobre esto, uno de mis mentores, que es Alan Christianson en Estados Unidos, que se dedica al mundo del hipotiroidismo, puede leer sus libros y son maravillosos. Algunos están traducidos al español, otros están en inglés, pero los pueden leer de allí. Entonces, si nosotros vemos que hay falta de yodo, vamos a poner yodo, vamos a poner algas, vamos a poner cosas o un suplemento si estamos muy bajitos. Si no es un tema de yodo, cuando nosotras la hormona tiroidea está activa, es la hormona T3. Tiroides produce mucha T4, poquita T3, poquita T1 y poquita T2. Esa T4 viaja al hígado y el hígado lo que hace es quitarle un yodo a esa hormona T4 para que se convierta en T3, que es la hormona que está activa. Y eso es quitar yodo. Entonces, ¿quién quita yodo? Brócoli. Entonces, si nosotros estamos viendo que nosotros tenemos como mucho yodo en el cuerpo, necesitamos más brócoli todavía para desyodizar el cuerpo. Y entonces allí funciona muy bien. Entonces lo vemos con la analítica. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa allí? La soya, por ejemplo, a veces puede tener yo a veces no lo recomiendo para la gente que tiene hipotiroidismo Hashimoto porque tiene muchos temas digestivos. Entonces puede haber como una intolerancia allí y la sacamos. Entonces, yodo dependiendo del contexto donde estés, las crucíferas dependiendo de donde estés. ¿Okay? Perfecto. Pero lo más importante que quizás allí habría que tener en cuenta es el selenio. Ya sabemos que el hipotiroidismo de Hashimoto, muchas de las deficiencias que tenemos es de selenio. A veces no se cubre comiéndote las nueces las nueces de Brasil, porque eso depende de dónde esté cultivado. Puede tener como puede no tener. Entonces hay que traer un suplemento de selenio. Unos 200 microgramos suelen mejorar muchísimo el hipotiroidismo de Hashimoto. Pero lo que sabemos al día de hoy es que el hipotiroidismo de Hashimoto es consecuencia de mucho yodo en el cuerpo. Por lo tanto, las crucíferas te vienen muy bien para desyodizar, ¿vale? Tenemos un proceso hepático que no está funcionando bien y tenemos un proceso emocional que no está funcionando bien. Resistencia a la insulina, muchas otras cosas. Entonces, cuando eso se mejora, la tiroides sana. Y puedes dejar de tomar tu medicación si todavía tienes la tiroides.
Ujú. Si hablamos de reglas dolorosas y endometriosis, ¿existe alguna dieta precisamente para aliviar esto? Todo lo que te estoy diciendo, que hemos estado hablando durante el podcast, es una dieta que aborda diferentes desajustes metabólicos. Desajustes metabólicos que son la deshidratación, que es una de ellas, que la abordamos con comer más cosas que estén jugosas y los zumos verdes. La resistencia a la insulina, separando los carbohidratos de las grasas. La microbiota, cuando eliminamos el tema del biofilm en el cuerpo y eliminamos virus, parásitos, hongos y bacterias. Y también tenemos un tema miofacial, que no nos estamos moviendo del todo bien, ¿vale? Cuando hablamos de endometriosis, además estamos hablando de una conexión donde sistema digestivo no funciona bien, el hígado no funciona bien. O la histamina. ¿Por qué? Porque si yo no evacuo bien y no proceso bien estrógenos, además por tener un proceso genético en mi hígado, yo tengo eso. Y por eso yo entendí que a mí me hicieron todos los test de por qué tú tenías cáncer. Y de hecho tengo una mutación en el gen BRCA2, ¿ok? Y dicen, bueno, puedes tener esto, como puedes no tener esto, no sabemos por qué te dio cáncer, pero en principio sí, pero en principio no. Cuando yo me hago otro tipo de test genético que no tiene que ver con marcadores cancerígenos, sino con marcadores de desintoxicación, me doy cuenta que yo no proceso bien estrógenos. ¡Qué fuerte! Entonces, una persona que tiene endometriosis, una de las grandes causas es tener un desajuste de metabolización de estrógenos y una resistencia a la insulina. Okay. Entonces, si trabajamos con la dieta resistencia a la insulina y además con emociones, que la resistencia a la insulina viene mucho por tema de emociones, estás corriendo detrás del tigre, te está comiendo y tú no estás corriendo y eso genera resistencia a la insulina. Trabajamos hábitos con sol, trabajamos hábitos con sueño, resistencia a la insulina mejora, pero también trabajamos lo mismo que te dije de activación hepática con el cardo mariano, con el diente de león, eso hace que tú proceses mejor estrógenos. Las crucíferas hacen que tú proceses mejor estrógenos también, ¿ok? Porque amplifican ese funcionamiento del citocromo P450, uno de sus alelos, ¿ok? Una de sus enzimas. Hay cosas que mejoran. El zumo de repollo, comer brócoli, comer coles de Bruselas, pero también hay extractos de eso mismo que lo escuchamos por allí, el DIM, el 3-indolcarbinol, el indolilmetano, 3-indolmetano, por ejemplo, que son extractos del propio brócoli. Entonces, si tú tienes en tu frutería, en tu supermercado, poderte comer eso, te comes eso. ¿Que no puedes tolerarlo todavía? Vamos limpiando toxinas del intestino para que las puedas volver a comer y te tomas los suplementos para que tú puedas desintoxicarte esos estrógenos, que es lo que yo hago todos los meses. Todas las mujeres en tu etapa fértil tienen 2 picos de estrógenos, uno muy grande antes de la ovulación y luego en la etapa del folículo lútea, ¿ok? Yo tengo que hacer procesos de desintoxicación de estrógenos en mi primera parte del mes, porque si no se me acumula. Claro. Entonces, ¿cómo yo controlo mi cáncer y mis problemas hormonales? Entendiendo que tengo que ayudar al hígado todos los meses para que esos estrógenos bajen y ningún problema. Y así vivo sin medicación. ¿Qué alimentos aumentan los estrógenos circulantes en nuestro cuerpo? Mira, antes de hablar de un alimento, es las cosas que no son alimento, y son los plásticos. Disruptores endocrinos, los plásticos. Son una de las cosas que más aumenta los estrógenos porque parecen estrógenos. Y eso está en los sartenes, en el maquillaje, en la ropa. En los tuppers que estamos utilizando, en las comidas envasadas que estamos teniendo. Mira, yo soy directora de un máster de microbiota y abordamos este tipo de cosas. Y hay estudios que te dicen, si tú pasas 8 semanas comprando tu comida que no venga envuelta en plástico, tus microplásticos bajan del cuerpo. Entonces, haciendo mejor la compra, tus plásticos bajan y tú mejoras tu perfil hormonal. Luego, otras cosas que aumentan esos estrógenos en el cuerpo, vuelvo a los lácteos, ¿ok? Date cuenta que los lácteos es una vaca o una cabra que está embarazada o está amamantando y tiene más estrógenos que son muy parecidos a los del ser humano, son de mamíferos. Entonces, si nosotros queremos controlar a nivel de estrógenos, deja de tomar cosas que tengan estrógenos, por ejemplo, ¿ok? Eso por allí. Cosas que aumentan también estrógenos a veces suele ser el gran consumo de producto animal, carnes, ¿ok? Eso aumenta estrógenos también, ¿ok? Y luego, algo que aumenta estrógenos son tus propias bacterias. Porque si tú tienes un proceso de disbiosis, inflamación digestiva, tú puedes procesar tus estrógenos con el hígado y las estás eliminando por las heces, pero si tienes un estreñimiento o tienes una disbiosis, tus bacterias las vuelven a activar y se vuelven a reciclar.
Entonces hay que sanar la microbiota para que tú no aumentes tus estrógenos al final del día. ¿Okay? Entonces es como un tema de microbiota, sanando el biofilm, quitando plásticos, mejorando hábitos y por supuesto eliminando cierto tipo de alimentos que tienen más estrógenos. Fenomenal. Ahora, interesante, Sí. ¿cómo bajarlos? Con el brócoli y el coliflor y con las semillas de lino, sobre todo, que actúan como un bloqueador selectivo de los receptores de estrógeno. Entonces las semillas de lino te ayudan a mejorar muchísimo tu perfil de estrógenos en el cuerpo si tienes una dominancia estrogénica, por ejemplo. Interesante. Esto me gustaría luego profundizar. A lo mejor hacemos un episodio especial de esto. Y para mí Sí, es, me o sea, yo puedo encantaría. hablar de lo que tú quieras a nivel de estrógenos porque es mi historia de vida también. Claro, totalmente. O sea, es como yo he pasado por reglas dolorosas, reglas irregulares. A mí me pusieron la píldora desde que era muy pequeña por el síndrome de ovario poliquístico. Luego me pusieron hormonas, luego me las quitaron con el cáncer, luego tuve la menopausia inducida durante 4 años y es como, al día de hoy tengo la mejor regla que he podido tener en mi vida. No duele, dura exactamente lo que tiene que durar, no me desangro, mi hemoglobina está perfecta y digo, he tardado 15 años, 20 años en poder estar conectada con mi ciclo de forma correcta. Déjalo Y se en los puede com- lograr. y se puede lograr. Se Déjalo puede en los lograr. comentarios si te gustaría un episodio especial de esto, de cómo equilibrar nuestros estrógenos y a lo mejor recuperar nuestra salud hormonal, ¿por qué no? Totalmente. Hablemos Y de fertilidad, ¿eh? Otro temón, ¿no? Y fertilidad, que va todo junto. Va todo junto allí. Fuerte. Hablemos de la fibromialgia y la fatiga crónica. Algo interesante dentro del protocolo que nos has compartido durante este episodio que debamos matizar o enfocarnos más. Para una persona que tiene fibromialgia, muchas veces esa fatiga crónica viene por un gran proceso de deshidratación. ¿Okay? Por lo tanto, las personas que tienen fibromialgia tienen que poner mucho foco en la hidratación. Muy bien. Para que el sistema nervioso esté lo más hidratado posible. Y la persona que tiene fibromialgia muchas veces tiene un componente de ese dolor nociplástico, que es nuestra interpretación de la realidad. Entonces, si no trabajas la fibromialgia desde un componente emocional, Que decías como la tercera vertiente del dolor, la ¿no? tercera vertiente del dolor. Para las Ok. personas que tienen fibromialgia muchas veces es la interpretación de la realidad, pero también es un proceso de desnutrición. Entonces lo que primero podemos abordar es una parte de nutrición, una parte de hidratación y luego ir trabajando la parte emocional. Muchas mujeres que tienen dolor, sobre todo fatiga crónica, a veces también tienen hipotiroidismo. Entonces, si tú no logras superar tu hipotiroidismo, tú sigues teniendo fibromialgia. Muchas personas que tienen dolor de fibromialgia a veces tienen mutaciones en el gen MTHFR, donde hay poca metilación hepática por tener baja vitamina B12, vitamina B9, y eso aumenta homocisteína en el cuerpo, que es un marcador de inflamación. Entonces, ahí es como, ¿cómo cuido mi hígado? Me pongo un suplemento del complejo B de forma correcta, metilfolato y metilcobalamina, y ya mejoras todavía. Trabajas hígado, trabajas tiroides, trabajas tu suplementación y la fibromialgia baja. Mientras estás trabajando la parte emocional también. O sea, son dos vertientes importantes que debes tener Para- muy en cuenta para Para todos. todo el mundo, porque te lo decía quizás un poco antes, es que no sabemos qué tan importante es la parte emocional. No sabemos hasta que tocamos la tecla. A veces es un 10%, a veces es un 30%, a veces es 50%, a veces es el 100%, o a veces es 80%. No lo sabes nunca hasta que tocas la tecla específicamente. ¿Tú has podido tocar alguna tecla emocional importante que te ha ayudado a desbloquear Claro, muchas cosas? primero a nivel personal y también, por ejemplo, en mis propias alumnas que hacen en las reprogramaciones emocionales, que es, por ejemplo, artritis, pongamos el caso, de venir con una inflamación muy grande a nivel de las muñecas que no las pueden mover, a trabajar la tecla emocional y que el dolor se disminuya un 60%, pero visualmente la inflamación en un 50%. Personas con neuralgia del trigémino, por ejemplo, que una de mis clientas hace poco que estuvo conmigo me dijo, llevo 10 años sin sonreír porque me han sacado una pieza dental y desde allí pues me ha surgido mucho dolor, he hecho muchísimas cosas y no tengo nada, pero tengo dolor. Entonces, cuando hacemos la reprogramación emocional, pasas de muchísimo dolor, si un 10 es máximo, ya decía que tenía un 12, 15, pasa a un 0, por ejemplo, ¿ok? Personas que de repente tienen una migraña, que de repente tienen un 8 de 10 de dolor, pues puede pasar a un 4, por ejemplo,
¿ok? Personas que de repente tienen mucha tensión digestiva o mucha inflamación o dolor de estómago, puede pasar de un 7 a un 2, por ejemplo. Entonces va a depender de la persona el componente emocional que tenga. ¿A qué te refieres si puedes hacer como un concepto resumido que es la reprogramación emocional? Porque a veces pensamos, no, son terapias que tengo que ir al psicólogo, ¿no? Durante mucho tiempo y tratar esta parte emocional. O sea, ¿te refieres a eso o qué es la reprogramación emocional? Yo tengo muchas alumnas que llevan años en terapia y no avanzan porque fisiológicamente el cuerpo no está preparado para avanzar en la parte emocional. Y por eso muchas veces se tiene que trabajar el plato primero. Claro. Para que el cuerpo tenga los suficientes nutrientes y el cerebro vuelva a funcionar bien para que puedas hacer el trabajo emocional. Entonces, el trabajo emocional, yo siempre suelo decir a las personas que tienen un Ferrari aquí en la cabeza que no saben conducir, ¿ok? Y lo que tenemos es que aprender a conducir el Ferrari. Y todas lo podemos hacer si sabemos la metodología. Hay metodologías que son a veces más complejas, a veces metodologías que son más simples, pero básicamente cuando hacemos una reprogramación emocional es que tú, fisiológicamente el cuerpo se permita volver a sentir una emoción que está estancada, y hablamos de ira, rabia, vergüenza, miedo, y el cuerpo necesita volverlo a sentir. No tiene que volver al momento específico, recordar el momento, el trauma que tenemos, pero sí necesita volver a sentir la emoción para verla. Y cuando esa emoción es reconocida, pero esto podemos hablar a nivel sistémico, o sea, si alguien no es reconocido, más te va a tocar la puerta, te va a tocar la puerta hasta que tú la veas, ¿vale? Si nosotros podemos ver esa situación emocional y le podemos dar la vuelta para poderla reprogramar, es muy fácil de entender. Dos personas pueden estar enfrente de un acantilado, ¿ok? Y en el acantilado, la persona número 1 puede ver el acantilado y decir, me puedo morir, me puedo caer. Y la otra persona que está al lado puede ver la experiencia como, qué hermoso es este paisaje, estoy viendo las olas y el sol caer. Es la misma experiencia, pero la interpretación es diferente. Entonces, lo que hacemos en esos momentos es ponerle puntos de anclaje donde cambies la percepción del recuerdo que tienes, que ya sea lo menos doloroso posible. Y eso lo logramos de muchas maneras, pero es cómo cambio mi perspectiva a lo que me pasó para poder vivir mi presente. Eso es básicamente la reprogramación emocional. ¿Y eso en cuánto tiempo se logra ver cambios de verdad? O sea, mira, yo siempre abogo porque la persona entienda la metodología y lo pueda interiorizar tanto como sepan cocinar, sepan trabajar su Ferrari. Y el Ferrari básicamente es saberte hacer preguntas y saber conducir de un estado A a un estado B. Si tú es la primera vez que lo estás haciendo y jamás has escuchado esta técnica, yo soy una técnica especial que utilizo yo con diferentes metodologías, en 20 minutos puedes lograr esto, de pasar de un 10 de dolor a un 0, de un 8 a un 2, de un 7 a un 1, por ejemplo, 20 minutos solamente. A veces son 25, a veces son 30. Yo el año pasado que me fracturé el brazo, me atropellaron, pues tardé 40 minutos porque estaba en shock. Pero yo acordándome de mi propia metodología, cómo liberar la emoción, pues dije, pues fue la morfina emocional que me puse en el brazo y tardé 40 minutos. Pero a veces son 15, a veces son 10, a veces es muy, muy rápido, dependiendo de que la persona también esté abierta a vivir el proceso. A ver, cuéntame cuál es el caso como más sorprendente que has tenido en donde has trabajado precisamente primero el plato y tal, pero luego la parte emocional como que la tenía enquistada. O sea, algo que te haya sorprendido para que la gente pueda poner ojos, cara a esto de qué sucede cuando tocas esa tecla. Mira, yo creo que a veces es complejo hablar sobre el dolor porque el dolor no se ve, Claro. solamente se siente, ¿ok? Entonces, en muchos casos, las teclas emocionales son porcentajes dependiendo de la persona. Por ejemplo, fue muy visual y quien quiera entrar a mi Instagram lo puede ver. Cuando una inflamación en la muñeca baja fisiológicamente, es muy visual. ¡Ey! Te bajó la inflamación quizás a la mitad, ¿ok? Pero quizás para mí, un caso muy interesante de una alumna que acaba de entrar, que estoy trabajando con ella. Ella lleva 20 años con dolor de cervicales por haber tenido un accidente
en una camioneta. Tuvo un accidente de coche, hubieron muchos problemas, tiene tornillos, o sea, como muchas cosas, y lleva 20 años con dolor en la cervical por el propio accidente. Hay que trabajar un tema de alimentación, hay que trabajar un tema que lo trabajamos siempre en paralelo. Entra una de estas sesiones que yo hago, que tiene varias metodologías integradas en 20 minutos, y ella me dice, bueno, Carla, entré con un dolor de 0 a 10, 15. O sea, son personas que están desesperadas. Son personas que llevan 20 años con dolor y mientras más dolor tienen, más dolor tienen. Claro. O sea, mientras más tiempo pasa, más dolor tienen. Hicimos el ejercicio y le digo, ¿quién quiere compartir? Y ella dice, yo quiero compartir. Y me dice, bueno, el dolor bajó. Pero le digo, ¿cuánto bajó? Me dice, está en 0. O sea, está en 0, 20 años. Y le digo, literalmente, tuviste la morfina emocional. Entonces, en esa persona, ese dolor era su interpretación estando en el acantilado o el accidente de todos los años de haber ido a médicos, de haberse puesto no sé cuánto, de haberse... Es como que amplificas ese escenario, esa escena que pasó. Lo amplificas, claro, lo amplificas. Y ese es el último caso, pero tengo tantos casos, pero eso es como algo tan fuerte, decir, 20 años se pueden ir en 20 minutos. Ahora, lo más importante es entender que esto no es aislado. Tú tienes patrones neuronales que has estado haciendo durante 20 años con tu migraña, 15 años con tu artritis, no sé cuánto con tu fibromialgia o con tu enfermedad. Haces este tipo de reprogramación y dices, wow, en 20 minutos puedo tener resultados. Sí, pero hay que practicarlo para volverte maestra de hacer una nueva ruta neuronal a lo que significa el no dolor. Claro. Porque en el momento que a ti te suceda algo en el día y sea estresante, tú vas a ir a la misma ruta que conoces en los últimos 20 años. Entonces hay que hacer una nueva ruta neuronal, ir practicando todos los días. Y por eso es que yo llevo años haciendo prácticas de meditación, de ver hacia adentro. Y quizás yo empecé antes con 5 minutos, con 3, con 10, y ahora puedo quizás, si me lo permito porque lo disfruto, que es media hora, es 1 hora y es como, qué gusto. Bueno, ahora me lo están pidiendo, ¿eh? Las estoy escuchando, chicas. ¿Algún ejercicio que nos puedas compartir aquí que pueda hacerse? O sea, no Por vamos supuesto. a poner el de 20 minutos porque si no ocupamos todo. Por supuesto. Bueno, pero sí algo cortito que podamos aplicar para ver cómo responde nuestro cuerpo a esto. Por ¿Te parece? supuesto, por supuesto. Vale. Bueno, le voy a explicar un poquito que vamos a utilizar un poco de la técnica del FT tapping, ¿ok? Ok, y súper. eso va a utilizarse manos, cuerpos y vamos a poder hablar. Y lo vamos a hacer contigo. Súper. Entonces, vamos a explicar un poco qué. Vamos a tener contacto en el cuerpo y vamos a hablar, ¿ok? Vamos a hablar en la historia que nosotros queramos hablar y lo voy a guiar. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a hacer es el punto de karate. ¿Okay? Es un punto energético donde vamos a decir unas palabras específicas, donde es un GPS. Aunque yo me siento de esta manera, el síntoma, el dolor, elijo mi destino, lo que sea que sea el destino. Elijo liberarlo, elijo sentirme, elijo amarme, elijo verme. Luego vamos a ir tocando diferentes puntos arriba de la ceja, al lado del ojo, debajo de la nariz, debajo de la barbilla, clavícula, donde va el sujetador y arriba de la cabeza. Y eso va a estar generando como un estado prehipnótico para poder decir cosas. En esas cosas lo que vamos a decir es dónde estoy, lo que me molesta y cómo lo puedo yo transformar. Perfecto. Y eso pueden ser 3 minuticos, 4 minuticos. Súper. ¿Vamos a ello? Adelante, venga, bien. Súper. Entonces, lo que les voy a invitar para las que nos escuchan y para ti también es cerrar los ojos unos segunditos y vamos a conectar con la respiración. Inhalamos profundamente por la nariz. Exhalamos lentamente por la nariz. Inhalamos de nuevo. Y en la medida que exhalamos vamos sintiendo cómo nuestro cuerpo se va generando esta presencia en este espacio, confiando en lo que vamos a decir y va a salir. Estamos en un espacio tranquilo donde todo va a estar bien. Vamos a hacer un escaneo mientras seguimos respirando, un escaneo rápido de nuestro cuerpo que va a ir desde la cabeza, el cuello, el tronco, los brazos y vamos a ver qué nos molesta en este momento. ¿Hay alguna sensación de dolor, presión, quemazón, quizás picor que estemos sintiendo mientras vamos escaneando todo el cuerpo, nuestros brazos, nuestros órganos, las piernas, las rodillas hasta los pies? Y vamos a notar ese punto que quizás nos está molestando un poco. Y le vamos a poder dar un número del 1 al 10. 10 es mucho, 1 es poco. Y tomas una nota mental si de repente hay una molestia en el hombro o en la cadera o en el brazo o en la cabeza. Le pones ese número de 1 al 10 y lo aguantas allí. Ahora, quiero que de repente puedas pensar qué tanto te molesta esto a nivel emocional. Quizás hay una molestia de, este dolor en
en la espalda o este dolor cervical, me molesta del 1 al 10 un 8. Me genera miedo, me genera tensión, me genera ansiedad. Y apúntalo en esa nota mental de cuánto te molesta. Vas a tomar una respiración profunda, vas a exhalar y ahora vamos a abrir los ojos. Y vamos a hacer este ejercicio del tapping donde vamos a hacer en el punto de cara, te vamos a decir lo siguiente. Aunque me molesta esta parte de mi cuerpo, y decimos esa zona de mi cuerpo que me molesta, aunque me molesta la cabeza o la rodilla o mi muñeca o mi sistema digestivo, elijo liberarlo en este momento. Muy bien. Aunque me siento con dolor e inflamación, elijo sentirme desinflamada. Aunque siento mucha tensión en el cuerpo y me molesta, elijo amarme a pesar de cualquier cosa. Abrimos los ojos y vamos aquí arriba de la ceja y vamos a decir, hace mucho tiempo tengo este dolor. Al lado del ojo, hace mucho tiempo que tomo medicamentos y nada funciona. Debajo del ojo. A veces me siento desesperada cuando voy al médico y ni siquiera me toman en cuenta. Debajo de la nariz. Muchas veces me siento sola en este camino con este dolor y esta enfermedad. Debajo de la boca. Me he perdido muchos momentos con mi familia, quizás viajes, y eso me hace sentir triste. Debajo de la clavícula. Hay muchos medicamentos que no funcionan y veo que mi cuerpo cada vez se siente peor. Son muchos años. Debajo del brazo. Ya yo no quiero seguir tomando medicamentos. Yo lo que quiero es estar bien. Arriba de la cabeza. Pero realmente ni siquiera confío en mí y no sé cómo hacerlo. Ni siquiera sé si esto va a funcionar. Arriba de la ceja. Pero ¿y si no tengo nada que perder? Al lado del ojo. ¿Y si esta conversación que estoy hablando conmigo misma puede funcionar? Debajo del ojo. No es la primera vez que me siento así. Quizás han pasado muchos años y esto empezó desde cuando yo era pequeña. Debajo de la nariz. Y yo no quiero seguir sintiéndome víctima. Quiero retomar el control de mi vida. Debajo de la boca. Y empieza tomando una decisión, amándome profundamente, en este espacio, a pesar del dolor, a pesar de todas las circunstancias. Voy a amarme. Debajo de la clavícula. Sé que puedo sanar porque hay muchas personas que han sanado también. Yo también puedo ser una de ellas. Debajo del brazo. Elijo confiar en mi proceso de sanación sabiendo que puedo cambiar cosas un paso a la vez. Arriba de la cabeza. Puedo cambiar mi alimentación. Puedo rodearme de personas que me ayuden. Puedo entender que mi cuerpo se puede sanar. Arriba de la ceja. Todas mis células se reparan en el momento que yo lo decido. Al lado del ojo. Todas mis células se reparan en el momento que también decido cambiar mi alimentación. Debajo del ojo. Todo mi cuerpo entra en coherencia cuando me empiezo a amar un poco más. Debajo de la nariz. Sé que puedo sanar. Debajo de la boca. Para mí existe un futuro donde estoy libre, donde estoy sana. Debajo del brazo, debajo de la clavícula. Ese futuro ya existe y estoy sana ya. Debajo del brazo. Me imagino corriendo, me imagino bailando, viajando a ese sitio donde quiero estar con mi familia, riendo y viviendo la vida plena que quiero. Arriba de la cabeza. Eso ya existe dentro de mí y existirá muy pronto. Arriba de la ceja. Ya soy una persona libre. Al lado del ojo. Ya estoy sana. Debajo del ojo. Ya me siento feliz. Debajo de la nariz. Ya soy esa persona que quiero ser. Debajo de la boca. Mi cuerpo se repara en el patrón de salud perfecto. Debajo de la clavícula. Cada vez estoy mejor, mejor y mejor. Debajo del brazo. Estoy muy bien cada vez que lo pienso y lo siento. Arriba de la cabeza. Cada vez estoy mejor porque así lo decido. Bajamos el brazo, tomamos una respiración profunda. Exhalamos. Inhalamos de nuevo. Y en la exhalación vamos a hacer un suspiro como de soltar.
Inhalamos de nuevo. Y esta última vez libera todo. Tomamos una respiración normal. Volvemos aquí, abrimos los ojos. Bienvenida de nuevo. ¡Ay, Dios! Ya quiero sentir cómo se vive sin molestias. Maravilloso. Bueno, nos lo dejarán en el comentario también de si sintieron algo o no. Me encantó. Pero quizás Déjenlo. incluso para ti, Sí. incluso si hubo un cambio de paz, quizás. Incluso ese estado Me de... siento hasta más así como más ligera. Sí, Incluso ya ese total, estado eso. ya es incluso una ganancia. Dependiendo del caso, uniendo varias otras herramientas, vamos hacia sentir un poco más, soltar un poco más, ampliar esto aquí 20 minutos, 25 minutos, es donde logramos incluso más sanación. Pero estoy segura que quien nos haya escuchado quizás ya notó un cambio en su cuerpo, incluso a nivel de su estado emocional. Y en esto en cuanto al tapping, o sea, ¿qué significa tocarse en diferentes centros del cuerpo? ¿Qué estás activando? Estamos activando varias cosas. Uno, a nivel de la medicina tradicional china, en estos puntos que nosotros estamos activando hay meridianos energéticos que pueden estar bloqueados y, por ejemplo, quien ha ido a un acupuntor donde se ponen las agujas, ya sabemos que las agujas en ciertos puntos pueden bajar dolor, pueden hacer cambios fisiológicos en el cuerpo. Aquí lo estamos haciendo con digitopuntura, ¿ok? Cuando nosotros estamos, además, tocando diferentes partes de nuestro cuerpo, estamos activando que nuestro cerebro pueda entender que hay tacto. También donde se puedan desbloquear emociones por el tacto. Okay. Cuando estamos hablando también estamos uniendo no solamente la parte de tacto, sino pensado, cognitivo, emocional, porque estamos trabajando la emoción y estamos hablando. Entonces se empiezan a generar conexiones en las dos lateralidades de los hemisferios. Hay algunos momentos donde este tapping puede generar que podamos mover los ojos, por ejemplo, o a veces de repente podamos cantar algo o hacer un humming específicamente para que esa lateralidad entre los dos hemisferios pueda soltar un bloqueo específico mientras estamos contando nuestra historia o cómo nos estamos sintiendo. Y eso básicamente, además que fíjate que hemos hecho como un ciclo completo genera como un estado prehipnótico. Sigo generando como estoy en este ciclo, toco, y eso ya abre al subconsciente y al inconsciente de decir, lo que sea que tú vayas a meter, ahora yo lo voy a creer. Oh, wow. Si estoy sana, si estoy libre, si estoy bailando, ahora es más fácil que yo me lo crea. Okay. Es poner una nueva creencia allí, en ese estado prehipnótico. Entonces, funciona de muchas maneras, a nivel energético, a nivel psicológico, a nivel de los hemisferios, pero lo puedes hacer en tu casa 100%. Qué lindo, me encantó. Es fenomenal y además súper práctico. Además de todas las cosas que hemos trabajado, o sea, no me imaginaba empezar por alimentación en tu cocina y ahora estás en tu sofá haciendo tapping ya. Pero ¿sabes qué? Yo les suelo decir a muchas personas que me siguen que hay sitios donde nosotros vamos a sanar en nuestra casa. Lo vamos a hacer en la cocina, lo vamos a hacer en el aseo, para cuando hacemos pipi caca, ¿ok? Lo vamos a hacer en el sofá, en el living o en la habitación cuando estemos haciendo la meditación y lo vamos a hacer en el jardín. Son 4 sitios donde ocurre la sanación en nuestra propia casa, ¿ok? La cocina, el baño, la habitación y el jardín. Son sitios muy poderosos donde podemos anclar cada una de estas herramientas de decir, aquí la comida, aquí hay un hábito, aquí hay una meditación, aquí hay una desintoxicación. La amé. Creo que es la mejor forma en la que podíamos cerrar este episodio. No tengo más preguntas, señoría. Cerrado el caso. Cerrado el caso. Sí, o sea, lo has cerrado fenomenal. Para afinar esto, que ya con lo que tú has dicho, yo me quedo realmente con eso, pero si podemos poner como en cambios prácticos a partir de ahora, durante esta semana, como haciendo una síntesis de todo lo que hemos hablado, ¿qué protocolo podríamos darles ahora? Por supuesto, yo primero lo que generaría es que abran su nevera y su despensa y quiten alimentos que son realmente inflamatorios. Ya hemos hablado de ellos, los lácteos, el gluten, los azúcares procesados, los aceites. Lo podemos ir haciendo de forma progresiva. Muy bien. Un día uno, un día otro, los vamos sumando. Lo segundo, podemos empezar un proceso de hidratación, quizás con un poquito de zumo verde o quizás con un poco de agua de coco. Tercero, podemos poner la fruta como primer desayuno, ¿ok? Eso no implica que no podamos comer lo demás que estemos comiendo, pero lo ponemos allí como primer desayuno. Podemos tener un segundo desayuno también si lo queremos, ¿vale? Okay. Luego, ¿qué podemos hacer? Ir generando también espacios donde mi sistema nervioso esté más tranquilo,
generando momentos de respiración, de meditación. Otra cosita que quizás podemos hacer es ir cambiando un poco el plato, que es los carbohidratos en la mañana con esa fruta, pero las grasas y las proteínas las ponemos en las tardes, por ejemplo. Eso también estaría allí. Y cada 2 o 3 semanas podemos hacer el chupito antibichos, por ejemplo, ¿ok? Donde podemos tener esa cúrcuma, ese jengibre, el clavo, el ajo, el aceite de orégano y lo podamos hacer durante una semana para bajar inflamación. Y yo creo que esos son pasos muy, muy potentes que incluso si tú le sumas un poquito de me quito los zapatos en el jardín durante media hora o 15 minutos, ya estamos sumando incluso más cosas. Pero con eso, alimentación, un proceso de calma, el chupito antibichos, el zumo verde, muchas personas van a mejorar nada más con eso. Ay, por favor, si lo pones en práctica, escríbelo, déjalo, vuelve a este episodio dentro de 1 o 2 semanas y nos cuentas qué ha pasado en tu vida, por favor, me encantará saberlo, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Carla, me ha encantado esta entrevista. Para cerrar el matiz, ¿qué es para ti vivir a lo grande? Vivir a lo grande es vivir a tu máximo potencial. Desde el momento que tú te despiertes, tener toda la energía que tú quieras para hacer el día que tú quieras hacer. Si eso significa trabajar, que sea trabajar, pero que también sea estar con tus seres queridos. Si eso significa ir a bailar, irte de viaje, montarte en un bote, nadar donde sea. Vivir a lo grande es hacer lo que te haga feliz y que tu cuerpo te responda de forma saludable. Muchísimas gracias, Carla. Para la gente que quiera saber más de ti, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram, donde más estoy, que es Carleme, @CARLEME. Genial, dejaremos en la descripción también. Maravilloso. Tengo el libro que también se llama Despídete del dolor, donde hay parte de esta metodología que hemos estado explicando aquí, donde hay incluso quien quiera hacer un plan de acción de 4 semanas la tiene allí perfectamente y lo puede encontrar en Amazon, en diferentes países, en México, en España, en muchos sitios. Y también me pueden escribir a través de mi página web, carlamendeslosi.com. Prepárate para recibir muchos correos, seguro. Muy bien. Muchísimas gracias, Carla. María. Espero tenerte en otra oportunidad. Un placer. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje, qué te ha volado la cabeza. A mí muchas cosas de las que hemos conversado aquí y sobre todo quiero ver si has aplicado estos pequeños cambios y cómo te han funcionado o qué ha cambiado en ti. Me encantará leerte y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Muchas gracias.